Igual 181 Zorro Novelas Ligeras My friends, recuerden que en la descripción del canal se encuentra el límite Ko-fi, en el cual podrán encontrar este y otros fics que se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Oye, ¿no es demasiado? Gojo Satoru flotaba en el aire. Su tono, antes frívolo, ahora contenía por primera vez un dejo de asombro manifiesto. Se quitó las gafas de sol y sus 6 ojos azul pálido giraban frenéticamente, como un instrumento de precisión sobrecargado. Dentro de su campo de visión. El alado Aizen Sousuke, que había estado flotando en lo alto del rascacielos, se había convertido en un mosaico borroso. No es poder mágico. No es una partícula espiritual. En cambio, era un vacío que los 6 ojos no podían analizar, leer o incluso percibir. Es como si alguien hubiera cortado a la fuerza un trozo de una foto 4K bellamente renderizada, dejando solo un espacio blanco vacío. Mis ojos, no puedo verlo. Gojo Satoru murmuró para sí mismo, mientras las yemas de sus dedos tocaban inconscientemente la esquina de su ojo. No es ciego. Las ruinas circundantes, el polvo en el aire, los espíritus malditos en la distancia, todo era claramente visible. Solo Inazuma. El hombre que claramente estaba allí de pie, irradiando un aura aterradora, no estaba presente en los informes de inteligencia de los 6 ojos. Supresión dimensional. Gojo Satoru lo entendió todo al instante. No es que no podamos verlos, sino que su nivel de existencia ha superado el límite dimensional que los 6 ojos pueden observar. Al igual que una muñeca de papel bidimensional, nunca podrá comprender la estructura de un ser humano tridimensional. Interesante. En lugar de sentir miedo, Gojo Satoru se lamió los labios secos y un espíritu de lucha sin precedentes se encendió en sus ojos. Desde el momento en que nació Lao Tzu. Esta es la primera vez que alguien logra dejar mis ojos inservibles. Esta emoción de desafiar lo desconocido, hace tanto tiempo. Alto en el cielo. Aizen Sousuke abrió lentamente sus ojos morados. No prestó atención a la mirada de Gojo Satoru. En ese momento, estaba inmerso en un maravilloso sentimiento de ser omnisciente y omnipotente. El mundo había cambiado ante sus ojos. Ya no se trata de una simple composición material, sino de innumerables líneas regulares claramente visibles. Si él quiere, puede manipular estas líneas a voluntad y reescribir la realidad. ¡Qué mundo tan frágil! Aizen suspiró suavemente. Lentamente levantó su mano larga, delgada y rubia y la señaló suavemente hacia un edificio comercial perfectamente intacto en la distancia. No hubo fluctuación del poder mágico. Tampoco hubo ningún estallido de presión espiritual. Ni siquiera había una vibración en el aire. Butz. Aquel magnífico edificio de 30 pisos era como si un borrador invisible hubiera sido borrado sin piedad sobre el lienzo llamado el mundo. Aniquilado en un instante. Ni un solo ladrillo, ni una mota de polvo. Donde una vez estuvo el edificio, ahora solo queda una superficie lisa y plana como un espejo, como si nunca hubiera existido allí nada. Esto. Dentro del centro de mando de la universidad, había un silencio sepulcral. De repente, Mod Masamichi se levantó de su silla, con los ojos abiertos como campanillas de cobre y la voz temblorosa. ¿Qué carajo es eso? ¿Instantáneo? ¿Silencioso? Ni rastro. Esto no es solo destrucción, es borrado. Es la eliminación del concepto mismo. Las palmas de Mingmin estaban cubiertas de sudor frío mientras agarraba el hacha de batalla. Ella miró fijamente la pantalla, su mente habitualmente calculadora ahora estaba completamente en blanco. ¿Es este, el poder después de la evolución? ¿Puede este monstruo realmente ganar? Una sensación de desesperación se extendió como una plaga por el centro de mando. Sin embargo, en ese momento, la mirada de Aizen se movió ligeramente en la pantalla. Esa mirada, aparentemente capaz de perforar el alma, se fijó con precisión en Linie, que estaba sentado en la silla, incluso a través de una gran distancia y a través de una fría pantalla electrónica. Linie. La voz de Aizen resonó directamente en la mente de Linie sin ningún equipo. Llevaba un aire de superioridad, una autoridad sentenciosa. Yo también lo sentí. Esa fuerza repulsiva dentro de ti, ese intento de cambiarlo todo. Su editor es realmente fascinante. Puede modificar las reglas de este mundo como si modificara un código.
En ese momento, los labios de Aizen se curvaron en una sonrisa desdeñosa. Pero eso fue antes. Ahora estoy por encima de las reglas. Ya no soy un ser de esta dimensión, ya no estoy atado a la lógica de este mundo. ¿Esos métodos de los que estás tan orgulloso todavía funcionan en mí? ¿Tú? ¿Puedes siquiera editar dioses? ¡Bum! Estas palabras golpearon a todos como un fuerte martillazo. ¿Dios editor? ¿Cómo podría un mortal hacer algo así? Todas las miradas estaban ahora centradas en Linie. Miedo, preocupación, anticipación. Sin embargo, Linie, la persona involucrada, está haciendo algo que sorprenderá a todos. TSK. Lenta y deliberadamente, tiró de la pestaña de una lata de cola fría. El sonido de las burbujas burbujeando era particularmente discordante en la sala de mando, sumida en un silencio sepulcral. Linie inclinó la cabeza hacia atrás, tomó un trago grande y satisfactorio y luego dejó escapar un fuerte eructo. Hipo. Genial. Dejó su refresco de cola, cogió el megáfono rojo y miró a Aizen en la pantalla como si fuera un idiota. ¿Dioses? Capitán Aizen, parece que tiene algún malentendido sobre la palabra Dios. Linie curvó el labio y su tono estaba lleno de desdén. Tener más alas, tener más ojos y brillar por todas partes, ¿eso es lo que llamas un dios? En mi ciudad natal, a este tipo de cosas no se les llama dios. De hecho, hay un nombre más apropiado. Linie hizo una pausa, luego una sonrisa malvada apareció en su rostro. Esto se llama la polilla revoloteadora mutante de la contaminación lumínica. PFFT. Ming Ming, que estaba a punto de beber agua, la roció por todo el suelo. Incluso las gafas de sol de Mo Zedao casi se caen. Una polilla revoloteando. Llamar polilla revoloteando a un ser aterrador que trasciende dimensiones y que casualmente destruyó un edificio. ¿Es esta tu represalia? Alto en el cielo. Aizen, que se había mostrado indiferente y rebosante de arrogancia, cambió en el momento en que escuchó esas 4 palabras. La vena de su frente palpitó de repente. Esa atmósfera distante y divina se desmoronó instantáneamente. Es como si un papa estuviera dando un discurso solemne y de repente le arrojaran barro en la cara. ¿Una polilla revoloteando? Aizen repitió la palabra en voz baja. Su voz transmitía por primera vez un dejo de ira apenas reprimida. De lengua afilada e ingeniosa. Espero que tu boca siga siendo así de terca cuando te aplaste la garganta. Antes de que pudiera terminar de hablar. ¡Zas! Aizen desapareció. No es el tipo de imagen residual que deja el movimiento a alta velocidad. No es una fluctuación causada por un salto espacial. Él simplemente, abruptamente, sin previo aviso, desapareció del lugar. Ni siquiera los 6 ojos de Gojo Satoru pudieron detectar un solo rastro. No es bueno. Gojo Satoru gritó salvajemente instintivamente en ese instante. El frío de la muerte era como agua helada vertida sobre su cabeza, haciendo que los pelos de su cuerpo se erizaran. Sin dudarlo. Gojo Satoru activó la técnica inmediatamente, teletransportándose instantáneamente 100 metros hacia atrás. Es decir, en el instante en que se teletransportó. El lugar donde se encontraba originalmente. La figura de Aizen apareció de la nada. No estaba sosteniendo la Zanpakuto, Kyoka Suigetsu. Simplemente juntó 2 dedos y los deslizó hacia abajo con naturalidad. Chisporoteo. Se escuchó un suave sonido de desgarro. Gojo Satoru, que se había teletransportado a 100 metros de distancia, entrecerró repentinamente los ojos. Instintivamente se tocó el cuello. Mojado. Caliente. Eso es, sangre. Una fina línea de sangre se filtraba lentamente de su cuello. Aunque la herida no era profunda, solo arañaba la superficie de la piel. Pero el significado detrás de esto sumió todo el campo de batalla en un silencio sepulcral. Ese es Gojo Satoru. Ese es el hechicero más fuerte que posee hechizos sin límites, es conocido por su defensa absoluta y nunca puede ser tocado. Su infinito ha sido cortado. Fue cortado por un ataque puramente físico, sin ningún movimiento elegante. Demasiado lento. Aizen se dio la vuelta, miró al asombrado Gojo Satoru y habló en un tono plano, como si estuviera evaluando un producto defectuoso. ¿El pináculo de la hechicería? Ante la brecha dimensional, incluso el llamado más fuerte sigue siendo solo un mortal.
Tu infinitud no puede detener los pasos de Dios. ¿Mortal? ¿Incapaz de detenerlo? Gojo Satoru tocó las manchas de sangre en su cuello, mirando fijamente la deslumbrante mancha carmesí en las yemas de sus dedos. Hizo una pausa por un segundo. Entonces. Jajaja, jajajaja. De repente, bajó la cabeza, sus hombros temblaban violentamente, y soltó una escalofriante carcajada maníaca. No había miedo en esa risa. Solo hay un tipo de locura que ha sido reprimida hasta el extremo y finalmente ha encontrado una salida. ¿Mortal? Genial, muy bien. Gojo Satoru levantó repentinamente la cabeza. En esos ojos azul pálido, toda racionalidad se había desvanecido, reemplazada por una ferocidad llamada lucha hasta la muerte. Sacó la lengua y se lamió la sangre de las yemas de los dedos. Entonces te lo mostraré. ¿Mortal? ¿Cómo mataron a un dios? Eso es una locura. En ese momento, Gojo Satoru se había vuelto completamente loco. En lugar de hacer una retirada táctica a pesar de estar herido, actuó como una bestia enfurecida, liberándose por completo de todas sus ataduras. ¡Bum! Un poder mágico aterrador surgió de su cuerpo como una erupción volcánica. El poder maldito ya no fluía con la precisión y el control que solía tener. En cambio, fue un torrente furioso y caótico, un torrente con la voluntad de destruirlo todo. El aire circundante se encendió instantáneamente, produciendo un sonido crepitante y de estallido. Aizen. Con un rugido, Gojo Satoru cargó hacia el hombre que se hacía llamar Dios a la velocidad del rayo. No se necesita defensa. No se necesitan cálculos. En este momento, solo tiene un pensamiento en su mente. Voy a hacer trizas a esta polilla arrogante y engreída que está frente a mí. Rotación de hechizos al máximo nivel. Máxima potencia. De repente, Wu Tiaowu juntó sus manos y entrelazó sus dedos firmemente. Ante él, el espacio empezó a distorsionarse violentamente, emitiendo un grito lastimero de tensión insoportable. No se trata solo de Azure. En cambio, se generaron simultáneamente 6 enormes singularidades gravitacionales en 6 direcciones alrededor del cuerpo de Aizen. Arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante y atrás. Apriétame hasta convertirme en carne picada. Retumbar. 6 Azure estallaron simultáneamente. La aterradora gravedad distorsionó instantáneamente el área donde se encontraba Aizen. Hasta la luz fue absorbida. Todas las ruinas de Shibuya, desde el hormigón armado hasta los restos de automóviles, e incluso el propio suelo, fueron elevadas hacia el cielo por esta fuerza gravitacional, formando un gigantesco vórtice negro. Ah. Aizen, en el centro del vórtice, sintió la atracción gravitacional a su alrededor, lo suficientemente fuerte como para destrozar el acero. En su rostro aún se apreciaba solo un leve matiz de desprecio. ¿Es esta tu represalia? Usar la gravedad para deformar el espacio, es una buena idea. Pero para mí, este tipo de manipulación espacial de baja dimensión es como un juego de niños. Aizen ni siquiera levantó la mano. Solo los 3 pares de alas de mariposa en su espalda temblaban ligeramente. Zumbido. Una fuerza repulsiva invisible pero extremadamente dominante estalló instantáneamente, centrada en él. ¡Bang! Es tan sencillo como hacer estallar un globo. Los 6 hechizos Azure desatados por Gojo Satoru con toda su potencia fueron instantáneamente repelidos y destrozados por esta fuerza repulsiva. Los innumerables vórtices gravitacionales desaparecieron sin dejar rastro. ¿Inválido? Al ver esto, la expresión de Gojo Satoru no mostró ningún signo de frustración. En cambio, se volvió aún más feroz. Entonces probemos esto. Dado que los hechizos a distancia se pueden desviar. Entonces usa tus puños. Utilicemos entonces la forma más primitiva y directa de violencia. Zas. Acelera usando el último bit de gravedad cuando Azure colapsa. En un instante, la figura de Gojo Satoru atravesó la distancia del espacio y apareció directamente frente a Aizen. Incluso ese rostro arrogante era claramente visible. Destello negro. Gojo Satoru apretó su puño derecho, la energía mágica negra destelló como un rayo alrededor de la punta de su puño. Este es el punto máximo de su fuerza física. Este es un ataque mortal que combina poder mágico con distorsión espacial. Este puñetazo estaba dirigido a la cara perfecta de Aizen. Vete al infierno. Boom.
El puño se cerró de golpe y el aire explotó. Incluso el flujo del tiempo a su alrededor pareció ralentizarse en ese instante. Sin embargo, justo cuando este golpe devastador estaba a punto de golpear la nariz de Aizen, una mano justa bloqueó casualmente el camino. ¡Bang! Un estallido ensordecedor explotó en el cielo. Una onda expansiva aterradora se extendió, abriendo un cráter de 100 metros de diámetro en el suelo. El humo y el polvo se disiparon. Gojo Satoru permaneció congelado en el aire, con su puño todavía en la misma posición. Su puño presionó firmemente contra la mano de Aizen. No se puede hacer ni una pulgada. La mano de Aizen permaneció completamente quieta. Ni siquiera movió su cuerpo. Crack. Se escuchó un crujido repugnante. No fue la mano de Aizen la que se rompió. En cambio, fueron los huesos de la mano de Gojo Satoru los que se rompieron bajo el inmenso retroceso. Sangre fresca goteaba del brazo de Gojo Satoru. La diferencia de fuerza es demasiado grande. Es tan grande que provoca desesperación. ¿Eso es todo? Aizen miró a Gojo Satoru, cuyo rostro estaba cubierto de sangre, pero que seguía mirándolo fijamente. Un destello de decepción cruzó sus ojos. Demasiado débiles. Tan débil que ni siquiera merece mi interés. Ya que te gusta tanto el combate cuerpo a cuerpo, Aizen no le dio a Gojo Satoru la oportunidad de retirarse. Su otra mano, rápida como un rayo, presionó directamente el pecho de Gojo Satoru. El toque helado hizo que el corazón de Gojo Satoru se encogiera. Ado N. Grados 90. La voz de Aizen, como el susurro de un dios de la muerte, resonó en los oídos de Gojo Satoru. No hubo cánticos. Incluso se omitió el proceso de acumulación de presión espiritual. Ataúd negro. Zumbido. En un instante. Innumerables barreras negras de energía espiritual, similares a lápidas, se alzaron del suelo de la nada. Llevaban un aura de desesperación, sellando instantáneamente a Gojo Satoru por completo en su interior. Aquello era más que un simple ataúd. Era un campo de ejecución lleno de gravedad de alta densidad e innumerables espadas de sombra. Desde el interior del ataúd negro llegaron los gemidos ahogados de dolor de Gojo Satoru. Innumerables espadas invisibles cortan frenéticamente su cuerpo. Se acabó. Aizen retiró la mano, sin siquiera molestarse en volver a mirarla. Esto es lo que pasa cuando desafías a Dios. En el centro de mando de la universidad, todos tenían el corazón en la garganta. Gojo. Los ojos de la polilla estaban inyectados en sangre, y casi parecía que saltaba de la pantalla. Min Min dejó de beber agua y sus uñas se clavaron profundamente en su carne. ¿Realmente va a perder el más fuerte? Sin embargo. Justo cuando todos pensaban que el resultado ya estaba decidido. Chisporroteo. La superficie del ataúd negro era tan negra como la tinta e indestructible. De repente apareció una grieta evidente. Inmediatamente después. Es un resplandor rojo. Una luz roja altamente inestable, llena de un aura de repulsión y destrucción, brilló desde el interior del ataúd negro. Reversión de cirugía. La voz ronca, frenética y vibrante de Gojo Satoru emanaba de las profundidades del ataúd negro. G. Boom. Un rugido ensordecedor. Ese ataúd negro, el número 90, del que se dice que puede distorsionar el espacio y el tiempo cuando se canta por completo, fue violentamente abierto desde adentro. En medio de un cielo lleno de fragmentos negros. Una figura cubierta de sangre salió corriendo. El brazo de Gojo Satoru estaba torcido y deformado, su uniforme de secundaria estaba hecho jirones y su cuerpo estaba cubierto de heridas profundas que dejaban al descubierto el hueso. Pero él todavía estaba de pie. Y se reía. Aquella cara manchada de sangre mostraba una sonrisa escalofriante y maníaca. Era como si no pudiera sentir ningún dolor en absoluto. Fue como si esta experiencia cercana a la muerte fuera la máxima felicidad que siempre había estado buscando. Aún no ha terminado. Gojo escupió una bocanada de saliva sangrienta y sus ojos brillaron con una luz aterradora. Este nivel de masaje es bastante cómodo, ¿no? Aizen. Linien miró fijamente a Gojo Satoru en la pantalla, quien parecía haberse vuelto loco. Finalmente dejé las semillas de girasol que sostenía. Él asintió levemente y una pizca de apreciación brilló en sus ojos.
Ese chico Wu realmente se vuelve más fuerte cuando se enfrenta a oponentes más fuertes. Mientras no lo maten, podrá seguir evolucionando. Pero... Lin Ye cambió de tema y su mirada se volvió tranquila. En su estado actual, no puede derrotar a Aizen. La diferencia de nivel es demasiado grande. Necesitamos encontrarle un asistente. Mientras hablaba, Lin Ye giró la cabeza y miró la otra esquina de la pantalla. Allí. Una figura que había estado inmóvil estaba parada sobre un pilar en medio de las ruinas. Ese es Isaito Itsurari. No. Para ser precisos. Ese es el monstruo dentro del cuerpo de Yujin Itadori ahora. A través de los ojos del palo de tigre. Ryomen Sukuna miraba fijamente a Aizen en el aire. No tenía miedo del poder de Aizen. Al contrario. El rey de las maldiciones tenía una expresión de extremo disgusto y repugnancia. Ese tipo alado y alto. Ella no solo le robó el protagonismo. No solo lo trataron como si no estuviera allí. ¿Cómo se atreven a llamarse dioses delante de él? ¿Cómo te atreves a mirar esta tierra con esa mirada condescendiente? ¿De verdad? Los dedos de Sunuo se crisparon ligeramente y sus uñas se clavaron profundamente en la palma de su mano. ¡Qué arrogancia tan repugnante! En este mundo, solo Lao se puede mirar al cielo. El campo de batalla cayó en un breve y extraño punto muerto. Alto en el cielo. Gojo Satoru jadeaba pesadamente, su pecho subía y bajaba violentamente y la sangre goteaba de su barbilla sobre las ruinas. Aunque parecía absolutamente miserable, el fuego en sus ojos ardía cada vez más, como si fuera a incendiar todo el cielo. Y frente a él, Aizen Sousuke permaneció completamente inmaculado. El traje blanco estaba impecable, sin una mota de polvo. Las alas de mariposa en su espalda revoloteaban suavemente, irradiando una presión espiritual desesperada. Miró a Gojo Satoru, que todavía perseveraba, y negó con la cabeza. Una lucha inútil. Si bien tu espíritu es encomiable, tu cuerpo ha llegado a su límite. Aizen levantó lentamente un dedo y un orbe de luz de color negro violáceo se condensó en la punta del dedo. Eso fue un destello fantasma. Además, supera incluso al cero del rey, es el cero de Dios. Desaparecer, mortales de la antigua era. El aura de la muerte se fijó instantáneamente en Gojo Satoru. Sin embargo, en ese momento crítico cuando las cosas estaban a punto de escalar. Golpe. Un poder maldito extremadamente frío, violento y manchado de sangre surgió de las profundidades de la tierra sin previo aviso. Este poder maldito era completamente diferente de la presión espiritual sagrada y opresiva de Aizen. Es aún más salvaje. Aún más puro. Conlleva una malicia pura que quiere aniquilar todas las cosas en el cielo y la tierra y pisotear todo orden. Era como una antigua bestia feroz que había estado durmiendo durante miles de años y que finalmente abrió sus ojos sedientos de sangre. Un rincón de las ruinas. Yuji Itadori, que había estado manteniendo la cabeza gacha, se sobresaltó de repente. La mirada clara e inocente que una vez perteneció al niño desapareció por completo en ese instante. Pero en cambio, tomó su lugar. Era un carmesí sin fondo. Líneas negras, como las de una serpiente venenosa viva, se extendieron rápidamente por todo su cuerpo. Debajo de los dos ojos, otros dos se abrieron lentamente, irradiando una luz escalofriante. Esa aura de Sukuna de dos caras que había sido reprimida por Kajitsu y amenazada por Linie, y que había sido reprimida durante tanto tiempo. En este momento. Por fin ya no siento la presión. Liberación total. Chisporroteo. Sunu se quitó la incómoda camisa, revelando sus fuertes músculos tatuados. No miró a Gojo Satoru inmediatamente. En cambio, levantó lentamente la cabeza, sus cuatro ojos escarlata mirando simultáneamente a Aizen, que estaba suspendido en lo alto del cielo. Esa mirada en sus ojos. Es como mirar una bolsa de basura. Hola. Sunu habló. Su voz era profunda y ronca, pero tenía un innegable aire de dominio. Ese cabrón alado. ¿Estás en mi territorio? ¿No está volando demasiado alto? Aizen se detuvo en el aire, pero no disparó el cero de la punta de sus dedos. Bajó la cabeza y su mirada atravesó las capas de humo y polvo, aterrizando en su nudo. Un destello de sorpresa brilló en sus ojos, pero no era más que sorpresa. ¿Ah? ¿Sumo de dos caras?
Nunca imaginé que en este mundo cerrado y de baja dimensión, además de Satoru Gojo, habría insectos tan desconocidos. ¿Insectos? Al escuchar esta palabra, Sunuo sonrió. Su boca se extendió de oreja a oreja, revelando un par de relucientes colmillos blancos. Esa sonrisa era increíblemente siniestra y cruel. ¿Me llamas, insecto? Maldita sea, tienes mucho coraje. ¡Bum! Sunuo de repente pisó fuerte. El sólido pilar de hormigón bajo sus pies se hizo añicos al instante. Se disparó hacia el cielo como una bala de cañón, acompañado de un aterrador boom sónico. La velocidad fue increíblemente rápida. En un abrir y cerrar de ojos, ya había alcanzado la misma altura que Aizen. No existe ninguna técnica de instant step sofisticada ni complicada. Es puro poder físico explosivo. Sukuna flotó en el aire, frente a Aizen. Extendió una mano e hizo un movimiento de agarre hacia las enormes y divinas alas de mariposa de Aizen. Quítate esas asquerosas alas tuyas. Guárdalo para mí. Desatar. No había ninguna animación prefabricada con ningún flujo de energía mágica. No se formó ninguna huella de mano. Con un ligero movimiento de los dedos de Sunuo. Varios cortes invisibles e intangibles, pero extremadamente afilados, atravesaron instantáneamente el vacío. Fue directo a la base de las alas de Aizen. Esa es la solución que puede cortar el espacio y cortar el alma. Ding. 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 Una serie de impactos nítidos resonaron en el cielo. Salieron chispas. Chispas saltaron de las aparentemente frágiles alas de Aizen. Aunque no fue cortado directamente. Pero en la superficie de esas alas blancas se veían claramente varias marcas blancas profundas. Incluso cayeron algunos fragmentos. ¿Eh? La expresión usualmente indiferente de Aizen finalmente cambió. Inclinó ligeramente la cabeza, mirando las heridas en sus alas, con una pizca de incredulidad en sus ojos. ¿Pueden realmente tocar mi espíritu? Claramente fue solo un corte de baja dimensión. Una técnica interesante. Ja 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 ja. Al ver la incomodidad de Aizen, Sukuna dejó escapar una risa salvaje y arrogante. ¿Qué pasa, señor Dios? ¿No se suponía que éramos insectos? ¿Qué se siente al ser picado por un insecto? Allende. Originalmente preparado para luchar a muerte, Gojo Satoru, al ver la repentina interrupción de Sukuna, no se enojó en absoluto. En cambio, silbó con fuerza como si hubiera visto un juguete divertido. ¿Ah? ¿Incluso el abuelo Sunuo no pudo soportar la soledad? Gojo Satoru se limpió la sangre de la comisura de la boca, se teletransportó al otro lado de Sukuna y flanqueó a Aizen con Sukuna a cada lado. Dado que ese es el caso, entonces vengamos todos a la vez. Gojo Satoru giró su cuello, produciendo un crujido. Aunque no me gustan las situaciones de 2 contra 1, no encaja con el estilo del equipo más fuerte. Pero, señaló a Aizen en el medio, su sonrisa se volvió extremadamente maliciosa. Para estas polillas que entran ilegalmente al país. Podemos hacer una excepción. Sal de aquí, idiota de pelo blanco. Sukuna miró a Gojo Satoru, con el rostro lleno de desdén. La cabeza de este cabrón es mía. Si te atreves a robártela, te cortaré con él. Eso no servirá. Gojo Satoru se encogió de hombros. Esta es mi presa. Un enfrentamiento a 3 bandas. Gojo Satoru, el loco más fuerte del mundo de la hechicería. El rey maldito Ryoumen Sukuna de hace 1000 años. Y Aizen Sousuke, que se ha convertido en un dios. Estas 3 fuerzas aterradoras, capaces de destruir el mundo, ahora están chocando y entrelazándose en los cielos de Shibuya. El aire se volvió increíblemente denso, haciendo que incluso respirar fuera un lujo. Dentro del centro de mando de la escuela vocacional superior, Linie se quedó mirando la escena épica que se desarrollaba en la pantalla. En lugar de ponerse nervioso, saltó de su silla emocionado y aplaudió vigorosamente. Genial. Eso es maravilloso. Así está mejor. Esta es la verdadera pelea de las estrellas. Un villano de primer nivel, un protagonista de primer nivel y yo, un director de primer nivel. Linie tomó una lata de cola, la levantó hacia la pantalla en un brindis y sus ojos brillaron con una luz ferviente. Este gran espectáculo, los índices de audiencia van a explotar. Una explosión ensordecedora resonó sobre Shibuya.
Los puños de Ryoumen Sukuna se estrellaron contra el escudo de presión espiritual de Aizen, distorsionando y deformando el aire a su alrededor. La aterradora onda de choque se extendió hacia afuera, saqueando por completo las ruinas de abajo. La figura de Aizen dio medio paso hacia atrás en el aire. Solo medio paso. Pero eso fue suficiente para hacer que Sonu sonriera y revelara una sonrisa feroz. Ah, ¿sí? Esta concha es bastante dura. Sunuo movió su muñeca, sus 4 ojos escarlata brillaban de emoción. Pero lo que más me gusta es romper caparazones duros. Antes de que pudiera terminar de hablar, ¡zas! Una figura blanca apareció de repente sobre la cabeza de Aizen. De alguna manera Gojo Satoru se había teletransportado directamente sobre Aizen, con las manos entrelazadas y las puntas de sus dedos brillando con una luz azul cegadora. Oye, Capitán Aizen, esas alas estorban. La sonrisa de Gojo Satoru era increíblemente irritante. ¿Te lo recorto? La técnica gira en el sentido de las agujas del reloj. ¡Bum! Una esfera gravitacional masiva explotó sobre la cabeza de Aizen en un instante. La aterradora fuerza de succión estaba desgarrando los 3 pares de enormes alas de mariposa en la espalda de Aizen. Chisporoteo. Varios fragmentos de alas blancas fueron arrancados a la fuerza, convirtiéndose en motas de luz y disipándose en el aire. Los ojos de Aizen instantáneamente se volvieron fríos. Las alas en su espalda se agitaron de repente. Zumbido. Una fuerza repulsiva invisible surgió de su cuerpo, enviando instantáneamente a Gojo Satoru y Sukuna de volar. Gojo Satoru dio un salto mortal en el aire y aterrizó de manera constante. Sunuo se detuvo abruptamente en el aire y sus pasos crearon una nube sónica blanca en el aire. Los dos intercambiaron una mirada. Aunque ninguno de los dos soporta al otro. Pero en ese momento, un extraño entendimiento tácito se produjo en sus ojos. Oye, Witei. Sunuo estiró el cuello, haciendo un crujido. Yo me encargaré del combate cuerpo a cuerpo, tú ocúpate del acoso a distancia. No me detengas. Gojo Satoru levantó una ceja. Ah, ¿sí? ¿El abuelo Sunuo realmente está cooperando? ¿Salió el sol por el oeste? Deja de decir tonterías. Con un rugido, Sukuna cargó contra Aizen como una bala de cañón. Gojo Satoru se encogió de hombros y una sonrisa traviesa se dibujó en sus labios. Está bien, entonces jugaré contigo. De todos modos. Se subió las gafas de sol, con un toque de locura brillando en sus ojos. Se siente tan bien derrotar a estos fanfarrones alados. El siguiente segundo. El cielo sobre Shibuya explotó. Un corte carmesí. La bola de gravedad azul. Una onda expansiva de presión espiritual púrpura. 3 fuerzas destructoras del mundo chocaron y se enredaron salvajemente en el cielo. Cada colisión desencadena una pequeña tormenta de energía. Las ruinas en el suelo fueron volcadas y aplastadas una y otra vez. El edificio, que una vez estaba relativamente intacto, ahora ha quedado completamente reducido a polvo. Desatar. Sukuna blandió sus 4 manos al mismo tiempo, desatando innumerables cortes invisibles que atacaron a Aizen desde todas las direcciones. Esos cortes eran tan afilados que incluso cortaban grietas negras en el espacio mismo. Los ojos de Aizen se entrecerraron. De repente sus alas se cerraron y lo envolvieron por completo. Dim, dim, dim. Se oyeron una serie de sonidos metálicos ensordecedores. Esos cortes que eran lo suficientemente poderosos para atravesar cualquier cosa fueron bloqueados por las alas de Aizen. Aunque había varias marcas blancas profundas en las alas, no estaban cortadas. Bufido. Aizen resopló con frialdad y de repente extendió sus alas. ¿Eso es todo? Eso no es necesariamente cierto. La voz de Gojo Satoru de repente sonó detrás de Aizen. Las pupilas de Aizen se contrajeron. Se giró bruscamente. Gojo Satoru se había teletransportado de alguna manera detrás de él y había colocado sus manos en la base de sus alas. Inversión de hechizo. ¡Bum! Una fuerza repulsiva aterradora surgió de la palma de Gojo Satoru. Esa fuerza actuó directamente sobre las alas de Aizen, estrellándolo con fuerza contra el suelo. ¡Bang! El cuerpo de Aizen cayó como un meteorito, estrellándose contra el suelo y creando un cráter de 100 metros de diámetro. Por todas partes se elevaba humo y polvo. La grava volaba por todas partes.
Bien hecho, cabello blanco. Sunao sonrió y, con un destello, se precipitó hacia el humo y el polvo. Ahora es mi turno. Expansión del dominio. El chef matador de demonios. Retumbar. Un aterrador poder mágico brotó del cuerpo de Sunuo. Centrado en él, un vasto dominio se desplegó instantáneamente. Era un espacio lleno de derramamiento de sangre y de intenciones asesinas. Innumerables espadas invisibles giraban salvajemente dentro del dominio, cortando todo en pedazos. En el reino de Lao Tzu, Sunuo miró a Aizen en medio del humo y el polvo, sus ojos brillaban con sed de sangre. Incluso un dios tiene que arrodillarse ante mí. 8. Sunuo juntó las manos y tiró con fuerza. Todos los cortes dentro del dominio convergieron instantáneamente en un enorme corte en forma de cruz, golpeando ferozmente a Aizen. El poder de ese golpe fue suficiente para cortar una montaña por la mitad. Sin embargo, justo cuando el corte estaba a punto de golpear a Aizen, ya es suficiente. Una voz fría salió del humo y el polvo. El sonido no era fuerte, pero fue como un balde de agua fría, que apagó el entusiasmo de todos. Butz. Una presión espiritual aún más aterradora surgió del humo y el polvo. Esa presión espiritual era tan tangible que hizo que el dominio de Sunuo se agrietara y estallara. Clic. Se escuchó un crujido crujiente. Han aparecido grietas en el dominio de su cuna. ¿Qué? Las pupilas de Sunuo se contrajeron repentinamente. Su dominio es conocido como un espacio absoluto que garantiza un golpe y una muerte. ¿Cómo es posible que se rompa desde dentro? ¡Bum! El siguiente segundo. Toda la zona explotó. Innumerables fragmentos se dispersaron y volaron por todas partes como si fueran pedazos de vidrio. El humo y el polvo se disiparon. La figura de Aizen reapareció ante los ojos de todos. En ese momento, su ropa de un blanco puro estaba cubierta de polvo. Aunque solo fue un poquito. Pero para Aizen, que estaba obsesionado con la limpieza y el perfeccionismo, esto era una blasfemia imperdonable. Levantó lentamente la cabeza. Por primera vez, un indicio de ira genuina apareció en esos ojos morados. Como mortal, ¿qué podría hacerme quedar manchado por el polvo? La voz de Aizen ya no era tranquila. Tenía un tono escalofriante. Tienes todos los motivos para estar orgulloso. Pero esta farsa sin sentido. Su mano se movió lentamente hacia la Zanpakuto en su cintura. Es hora de terminar esto. Dentro del centro de mando de la Escuela Vocacional Superior, Lini observó la escena en la pantalla, con una sonrisa traviesa en sus labios. Aquí viene. Saltó de su silla emocionado. Por fin está aquí. Las advertencias rojas del sistema parpadeaban salvajemente en su retina. Advertencia. Se detectaron fluctuaciones de alto riesgo en el sistema mental. El objetivo está a punto de iniciar una sesión de hipnosis conceptual. Se recomienda al anfitrión tomar medidas de protección inmediatas. ¿Medidas de protección? Linie frunció los labios. Innecesario. ¿Cómo no dejar que todos disfruten de un espectáculo tan maravilloso? Cogió el megáfono rojo y gritó al micrófono. Atención general. El capitán Aizen está a punto de realizar su talento. Todos, pónganse bien las gafas y no parpaleen. Todos en el campo de batalla estaban completamente desconcertados. ¿Concurso de talentos? En este momento, Yuji Itadori se rascó la cabeza. ¿Qué cosas extrañas está diciendo el profesor Lin? Fukuro Megumi frunció el ceño. Aunque no sé qué significa, el maestro Lin suele tener razón. Tengan cuidado todos. Kujizaki Nobara también agarró el martillo con fuerza en su mano, nerviosa. Tengo el presentimiento de que algo malo está por suceder. Sobre Shibuya. Aizen no estaba al tanto de la advertencia de Linie. Lentamente sacó la Zanpakuto llamada Kyoka Suigetsu. La hoja brillaba con una luz fría y misteriosa bajo la luz de la luna púrpura. Miró a Gojo Satoru y Sukuna con una pizca de lástima en sus ojos. ¿Todo lo que ves? Aizen habló en voz baja. ¿Es realmente real? Los 6 ojos de Gojo Satoru de repente detectaron una fluctuación extremadamente extraña. Eso no fue un ataque. Se trata más bien de una especie de manipulación. Una fuerza que altera fundamentalmente la cognición. No es bueno. La expresión de Gojo Satoru cambió.
Quería recordarle a Sunuo. Pero ya era demasiado tarde. La elegante pero letal declaración de liberación de Aizen ya ha resonado en todos los cielos. Destrozar. Una extraña sonrisa se dibujó en los labios de Aizen. Un espejismo. Hazte añicos, ilusión, espejismo. Mientras Aizen pronunciaba suavemente el encantamiento, el Zanpakuto en su mano de repente se hizo añicos como un espejo. Se convirtió en innumerables pequeñas motas de luz y se disipó en el aire. Los puntos de luz, como luciérnagas, bailaban y se arremolinaban en el aire. Belleza. Pero fue fatal. Butch. Una regla invisible envolvió instantáneamente todo Shibuya. Incluso se extendió al área dentro de la barrera protectora de la universidad. Fue una sensación extremadamente extraña. Es como si una mano invisible tocara suavemente las cuerdas del mundo. En ese momento, los 5 sentidos de todos se alteraron silenciosamente. Aizen envainó lentamente su espada. Una sonrisa cómplice se dibujó en sus labios. Esta es mi carta del triunfo absoluta. Hipnosis completa. Controla los 5 sentidos y manipula la cognición. Cualquiera que haya visto el momento de mi liberación, Aizen se dio la vuelta y dio la espalda al campo de batalla. Todos se convertirán en mis marionetas. En el guión tejido mediante teñido índigo. De repente, Gojo Satoru vio a Sukuna lanzar un ataque furtivo contra él. Aquellos 4 ojos escarlata brillaban con una luz sedienta de sangre. Chico de pelo blanco, estás bloqueando mi camino. Sunu sonrió, revelando sus brillantes colmillos blancos. Vete al infierno. Desatar. Innumerables cortes atacaron a Gojo Satoru desde todas las direcciones. ¿Qué? Las pupilas de Gojo Satoru se contrajeron. Subconscientemente activó una técnica ilimitada. Maldito. Sabía que no se podía confiar en ti. Gojo Satoru rugió y juntó las manos. La técnica gira en el sentido de las agujas del reloj. Una esfera de gravedad gigante explotó frente a Sunuo en un instante. Desde la perspectiva de Sunuo, Gojo Satoru de repente se transformó en la apariencia de Aizen. Una sonrisa repulsiva adornó ese rostro perfecto. Ryoumen Sukuna, tu era ha terminado. Sé un buen chico y conviértete en mi alimento. Mentira. Sunuo estaba furioso. Lo que más odia es que le hablen en un tono tan condescendiente. Soy el rey de las maldiciones. Una simple polilla se atreve a jugarme una mala pasada. Expansión de dominio. Chef mata demonios. Retumbar. Los dos quedaron así hipnotizados por Aizen. Empezaron a morderse unos a otros como perros rabiosos. Azure y Kaku de Gojo Satoru bombardearon implacablemente a Sukuna. El dominio curativo de Sukuna también tomó represalias sin piedad. 2 fuerzas aterradoras chocaron y se enredaron en el aire. Todo Shibuya tembló ante la batalla. Aizen observó esta escena y asintió con satisfacción. Así es. Los llamados lazos, la confianza, ante mi espejismo, no es más que una burbuja que estalla al más mínimo toque. Se giró con gracia y miró a Itagami y a los demás en la distancia. En la percepción de Aizen, Yuji Itadori está atacando a Megumi Fushiguro con una fuerza frenética. Fushiguro Megumi invocó a su Shikigami y trató desesperadamente de defenderse. Kujizaki Nobara también entró en frenesí, blandiendo su martillo en el aire. Todo el campo de batalla estaba siendo orquestado por él, convirtiéndose en una tragedia absurda. Perfecto. Aizen murmuró para sí mismo. Este es el poder de Dios. Esto es dominación absoluta. Caminó lentamente hacia la dirección donde estaba Linie. Con un ritmo sereno. Era como si todo estuviera bajo su control. Linie. Aizen habló al aire. ¿Viste eso? ¿A esto le llamas reglas? Ante mi belleza ilusoria, todos los seres vivos no son más que hormigas. Los llamados vínculos y la confianza pueden derrumbarse con apenas un pequeño indicio. Su voz estaba llena de confianza. Estaba lleno de absoluta confianza en las propias capacidades. ¿Y qué pasa si tu sistema es potente? ¿Y qué pasa si puedes editar las reglas? Mientras pueda distorsionar tu percepción, Aizen se detuvo en seco. Pensó que ya había llegado a Linie. No eres más que una marioneta que puedo manipular. Sin embargo, lo que Aizen no notó fue
Fuera de su alucinación. El mundo real en realidad está inquietantemente silencioso. Gojo Satoru y Sukuna no pelearon entre sí. En cambio, permaneció suspendido en el aire. Lo miró con una expresión como si fuera un idiota. Gojo Satoru se rascó la cabeza. Me subí las gafas de sol. Oye, ¿qué está haciendo ese tipo al lado? ¿Por qué de repente tiraste el cuchillo y comenzaste a posar frente al aire? Suno también parecía disgustado. Miró a Aizen como si fuera un idiota. ¿Quién sabe? Tal vez su cerebro finalmente se haya estropeado. Hace un momento eras muy agresivo, pero ahora pareces un payaso que olvidó sus líneas en el escenario. Yuji Itadori también estaba completamente desconcertado. ¿Con quién está hablando el capitán Aizen? Fukuro Megumi frunció el ceño. No tengo idea. Pero algo parece estar mal. Kujizaki Nobara incluso llegó a criticarlo directamente. ¿Este tipo se ha vuelto loco por culpa del profesor Lin? ¿Por qué de repente empezaste a hablar contigo mismo? Aizen en este momento. Actualmente estoy inmerso en mi propia música de fondo invencible. Él pensaba que era increíblemente guapo. En realidad, a los ojos de los demás, estaba haciendo una confesión sincera a un poste telefónico. Incluso adoptaron varias poses increíblemente vergonzosas y desagradables. Aizen caminó hacia el lugar que pensó que era Linie. En realidad era un cartel roto. Tenía las palabras aborto sin dolor impresas en letras grandes. Extendió la mano. Era como si quisiera agarrar la barbilla de Linie. Habló en un tono que dominaba el mundo. ¿Y ahora, qué cartas te quedan? ¿Puede tu sistema romper mi hipnosis? De repente el aire quedó en silencio. Nadie le respondió. Solo soplaba un viento frío. Enrolle algunos trozos de papel usado. Le dieron una bofetada triste en la cara. Aizen frunció el ceño ligeramente. Según el guión. En este punto, Linie debería estar aterrorizado y arrodillado suplicando misericordia. ¿Por qué no hay sonido? ¿Estaba asustado hasta perder el juicio? En ese momento, una voz extremadamente abrupta y llena de risa contenida. El sonido estridente del maldito altavoz del pueblo volvió a resonar por toda la zona. PFFT, tos, tos. Capitán Aizen, disculpe que interrumpa su diversión. Disculpe, la voz de Linie estaba llena de risa contenida. ¿Estás hablando con esa valla publicitaria que anuncia aborto sin dolor? Aizen abrió los ojos de repente. La escena ante mis ojos se hizo añicos al instante. No existe Linie en absoluto. Él no se arrodilló para pedir misericordia. Su mano colgaba torpemente en el aire. Estaba a solo 0,01 centímetros del cartel que tenía impresas en letras grandes las palabras sin dolor. Esto. Las pupilas de Aizen se contrajeron bruscamente. Se dio la vuelta bruscamente. Originalmente se suponía que Gojo Satoru y Sukuna lucharían entre sí. Están uno al lado del otro en este momento. Aunque mantuvo la distancia con una mirada de disgusto. Pero cruzaron los brazos sobre el pecho. Mire a los niños con discapacidad intelectual con ojos amorosos. Obsérvalo actuar en silencio. ¿Cómo es esto posible? La expresión serena y eternamente inmutable de Aizen. Ha aparecido la primera grieta. Incluso cuando se enfrenta al alboroto de Logioku. Nunca había perdido la compostura de esta manera antes. Sus ilusiones y sueños fugaces. Está roto. No. Incorrecto. No es inválido. Nunca funcionó en primer lugar. Ja 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 ja. Gojo Satoru vio a Aizen darse la vuelta. Al final no pude contenerme más. Me eché a reír a carcajadas. No lo soporto más. Me duele mucho el estómago. Ese movimiento de golpe apasionado contra la pared fue tan clásico. Gojo Satoru se rió hasta que las lágrimas corrieron por su rostro. Voy a convertir esto en un meme y se lo enviaré a la cantante. Y hay más. La forma en que le estaba hablando al poste de teléfono hace un momento. Esta es absolutamente la mejor comedia del año. Incluso el habitualmente distante Sunuo. En ese momento, la comisura de su boca se torció involuntariamente. Desató una burla despiadada. ¿Es esto lo que llaman Dios?
Ni siquiera pueden hipnotizar a un mono, y aún así están montando todo este espectáculo. De verdad, Sunoo negó con la cabeza. Totalmente ridículo. El rostro de Aizen se tornó instantáneamente de un profundo color hígado. La vergüenza de ser mirado como un mono. Es 1.000.000 de veces peor que ser acuchillado. Su imagen perfecta. Su sofisticación. Todo está arruinado. Imposible. Aizen murmuró para sí mismo. Mis ilusiones son absolutas. Cualquiera que haya visto el momento en que yo liberó, definitivamente será víctima de ello. ¿Por qué? ¿Por qué no te infectaste? Gojo Satoru se secó las lágrimas. Se subió las gafas de sol. Oh, ¿te refieres a esto? En realidad es muy sencillo. Gojo Satoru señaló sus ojos. Mis 6 ojos no son solo para aparentar. Tu supuesta belleza ilusoria en un espejo básicamente solo usa el reflejo de la luz para distorsionar nuestra percepción, ¿verdad? Pero desafortunadamente, Gojo Satoru sonrió. Mis 6 ojos no ven la luz. Es el flujo del poder mágico. Tu hipnosis fue para mí como dibujar sobre un cristal transparente. Es obvio a simple vista. Sunoo también resopló fríamente. Mi solución es aún más sencilla. Ni siquiera miré tu maldito cuchillo. Desde el principio he estado observando tu cuello. Estoy pensando por dónde empezar a torcer la cabeza. Sunoo se lamió los labios. Así que tu supuesta hipnosis no es más que una tontería para mí. Aizen escuchó sus explicaciones. Se congeló por completo. Su movimiento asesino meticulosamente preparado. Su orgullo y alegría residían en la ilusión de la realidad. Por esta razón falló. Una razón es porque sus ojos son muy únicos. Una razón es que ni siquiera lo vieron. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de razón es esa? PFFT. Y Saito Itadori, que estaba a cierta distancia, finalmente no pudo contenerse más. Me eché a reír a carcajadas. Lo siento mucho, lo siento mucho. No fue mi intención. Pero, jajaja. La reacción del capitán Aizen hace un momento fue absolutamente graciosa. La cara de Fushiguro Megumi también se puso roja brillante. Aunque intentó mantener la calma. Pero las comisuras de mi boca no pudieron evitar curvarse en una sonrisa. Kujizaki Nobara se rió tan fuerte que cayó al suelo. No lo soporto más. Me muero de risa. ¿Qué Dios? ¿Qué evolución? Es solo un idiota hablando con una valla publicitaria. Dentro del centro de mando de la Escuela Vocacional Superior, Masamichi Naimot también se quedó sin palabras. Este es Aizen, el que nos pone en alerta máxima. Ming Ming se tapó la boca. Sus hombros temblaban violentamente. Estaba claramente intentando no reír. Ahora sospecho seriamente. Linie ya sabía que esto pasaría. Por eso nos dijeron que no parpadeáramos. Todo es para que podamos ver este buen espectáculo. El instigador fue Linie. Actualmente está sentado en una silla. Se rieron tan fuerte que se doblaron de risa. Ja 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 ja. No lo soporto más. Mi estómago. Linie se agarró el estómago. Me reí hasta llorar. Capitán Aizen, su actuación fue bastante buena. Los Oscar te deben un premio. Especialmente esa escena donde le confesó apasionadamente su amor al cartel. Este es un claro ejemplo de lo que es un fiasco en las redes sociales. El sistema también pasaba por su mente como loco. El estado mental del objetivo se detectó como extremadamente inestable. Nivel de vergüenza. Máximo. Se aconseja al anfitrión aprovechar esta oportunidad para acabar con el oponente. ¿Terminar? Linie se secó las lágrimas. No, no, no. ¿Cómo puedes acabar con un enemigo en un momento como este? Debería. Linie cogió el megáfono. Una sonrisa maliciosa se curvó en la comisura de su boca. Deberíamos darle otro empujón. En el campo de batalla de Shibuya. Aizen se quedó quieto. Caí en un estado de duda existencial. Su rostro se puso pálido y luego se sonrojó. Las venas de su frente se hincharon. La vergüenza casi lo abrumó. Imposible. Un rugido bajo e incrédulo resonó por las ruinas de Shibuya. Una grieta finalmente apareció en el rostro eternamente tranquilo de Aizen Sousuke.
Miró fijamente a Gojo Satoru y Sukuna, quienes tenían expresiones burlonas y sus ojos brillaban intensamente con una luz púrpura. La sensación era como la de un jugador que tiene una mano llena de ases y revela su mano con confianza. Sin embargo, descubrieron que las dos personas que estaban frente a ellos ni siquiera habían mirado sus cartas. En cambio, simplemente volcaron la mesa. Mis ilusiones son absolutas. Es la regla que gobierna los sentidos. Es un poder que trasciende la presión espiritual. Mientras tengas tus 5 sentidos, mientras me estés mirando, no habrá forma de que puedas escapar. La voz de Aizen se volvió algo estridente debido a sus fluctuaciones emocionales. Él no lo cree. Eso no es científico. Incluso en el mundo de la muerte, nadie puede ignorar el poder hipnótico de la ilusión. Incluso el capitán comandante Yamamoto Henryusai Shigekuni solo podía usar su cuerpo físico para sentir las fluctuaciones en la presión espiritual para poder superarla. Y estos dos tipos delante de mí. Una persona que lleva un parche en el ojo y finge ser ciega. Uno de ellos ni siquiera consideró el cuchillo una amenaza. ¿Se han vuelto inmunes tan fácilmente? Esto es un insulto a su inteligencia. Nada es imposible, capitán Aizen. Justo cuando Aizen se cuestionaba el significado de la vida, aquella voz que le hacía apretar los dientes con odio volvió a resonar a través de aquel maldito altavoz rojo. Dentro del centro de mando de la Escuela Vocacional Superior, Lin Yi estaba sentado con las piernas cruzadas, haciendo girar un bolígrafo en su mano. Y en la pantalla virtual frente a él, una enorme línea de letras verdes brillaba con una luz tranquilizadora. Parche del sistema. La inmunidad mental para todos los jugadores V3-0 ya está vigente. Número de intercepciones. 999. Objetivos bloqueados. Anuncios spam / contaminación mental / citas de Chunibyo. Lin Yi sopló perezosamente en el micrófono. Oh, querido, capitán Aizen, eso es historia antigua. Debo decir que tus habilidades de hipnosis son realmente magníficas. Mediante la refracción de la luz, pueden alterar el nervio óptico e incluso interferir directamente en la transmisión de señales de los nervios cerebrales. Según las reglas originales, este es un error irresoluble. Pero... Lin Yi cambió de tema, su tono estaba lleno del complejo de superioridad que tiene un reparador de computadoras cuando se enfrenta a un novato. Mucho antes de que sacaras tu espada, no, mucho antes de que llegaras. Ya he proporcionado un pequeño parche para todos aquí. O puedes entenderlo como, un cortafuegos mental. Al escuchar esto, las pupilas de Aizen se contrajeron bruscamente. Cortafuegos. Así es. Lin Yi explicó con una sonrisa. Tu señal hipnótica acaba de ser enviada. Aún ni siquiera ha tenido la oportunidad de entrar en la mente de todos. Mi sistema lo bloqueó automáticamente como spam. Al igual que la función de bloqueo de llamadas de su teléfono. Con un pitido se desconectó la llamada. Incluso si gritas hasta quedarte ronco, lo único que la gente oirá será la señal de ocupado. Aizen estaba atónito. Yo estaba completamente atónito. ¿Deberíamos bloquear belleza ilusoria como spam? ¿Qué clase de habilidad increíble es esta? ¿Qué tipo de ataque de reducción dimensional es este? Su increíble habilidad, de la que estaba muy orgulloso. Fue la carta del triunfo que utilizó para controlar Hueco Mundo y conspirar contra la sociedad de almas. A los ojos de Lin Yi, en realidad estaban al mismo nivel que esas llamadas telefónicas acosadoras que vendían seguros o medicamentos falsificados. No se trata de un mero fracaso táctico. Esto es una humillación personal. Por cierto. Lin Yi no tenía intención de dejarlo salirse con la suya y continuó asestando el golpe final. Si bien sus principios hipnóticos son ingeniosos, en esencia siguen siendo una interferencia con las señales nerviosas del cerebro. Si es una señal, entonces son datos. Dado que son datos, entonces están dentro de mi alcance de edición. No he hecho nada importante en este momento. Implica utilizar los privilegios más altos del editor de hechizos que todo lo abarca. Encripté las señales del alma de Gojo Satoru, Sukuna e incluso Itadori. Probablemente sea solo una contraseña dinámica de 1024 bits. Tu llamada llave maestra. Por supuesto que no puedes insertarlo en un cilindro de cerradura que cambia cada segundo. Lin Yi se encogió de hombros, luciendo completamente serio. Este es un circuito lógico cerrado.
No importa cuánto Aizen cree ilusiones. No importa cuánto intente adoptar una pose. Lo que todo el mundo ve a través de ese filtro del sistema. Siempre será una imagen del mundo real, sin censura y en alta definición 4K, que ha sido separada de su verdadera naturaleza. Ya veo. Gojo Satoru asintió de repente al darse cuenta. Señaló sus pálidos ojos azules y su sonrisa se volvió extremadamente maliciosa. No es de extrañar que mi visión fuera tan clara ahora mismo. Así que todo fue gracias al modo de protección de luz azul del maestro Linie. Gojo Satoru se teletransportó frente a Aizen, extendió un dedo y lo movió con picardía. Por eso lo veo tan claro, Capitán Aizen. No solo te vi hablando con el aire. Incluso te vi subiéndote los pantalones a escondidas porque estabas nervioso. Es blanco, ¿verdad? ¡Qué buen gusto! Sumida. Las defensas de Aizen se han derrumbado por completo. Esa sensación de ser visto a través de todos los sentidos. Desde tu inteligencia y habilidades hasta tu propia ropa interior. Su orgullosa autoestima se hizo añicos al instante. Su rostro se puso rojo y las venas de su frente palpitaron. Siempre se consideró un jugador de ajedrez que podía calcularlo todo. Son deidades que están en los cielos. A los ojos de Lin y Wu Tiao, es solo un niño que intenta asustar a la gente con una pistola de agua, pero ni siquiera está completamente vestido todavía. Dado que la hipnosis es ineficaz, Aizen bajó lentamente la cabeza. Ya no mantenía ese porte elegante. Ya no intentaré influir en la otra persona con palabras. Una presión espiritual aterradora, tan poderosa que distorsionó el espacio a su alrededor, estalló salvajemente desde su cuerpo. Ya no era el blanco sagrado que una vez fue. En cambio, era una oscuridad total mezclada con rabia, intenciones asesinas y una vergüenza infinita. Ya que no quieres ver alucinaciones, Aizen de repente levantó la cabeza. Aquellos ojos morados ya no tenían pupilas. Solo quedaban dos fuegos fatuos ardientes. Entonces usaré el poder absoluto. Los aplastaré a todos. La ilusión en su mano se consolidó una vez más. Pero esta vez, la hoja ya no tiene un reflejo de espejo. En cambio, reunió una presión espiritual aterradora lo suficientemente poderosa como para atravesar la atmósfera. Ha dejado de fingir. Como no podemos engañar a nadie, luchemos cuerpo a cuerpo. Ya que el coeficiente intelectual ha sido superado por completo, venguémonos con violencia. Muere. Aizen rugió, transformándose en un rayo negro mientras se precipitaba hacia Gojo Satoru. Estaba realmente ansioso. Justo cuando Aizen, rebosante de poder destructor de mundos, se preparaba para luchar contra Gojo Satoru a muerte. Espera un momento. La voz diabólica de Linie sonó una vez más, en un momento inoportuno. Esta vez. El tono burlón había desaparecido de su voz. En cambio, estaba lleno de una excitación extrema, como un vendedor gritando últimos 3 días de liquidación. Capitán Aizen, no se apresure a atacar. Lo mejor está por venir. Esa actuación fue absolutamente preciosa. Esto es simplemente el pináculo del arte escénico humano. ¿Cómo fue posible que solo unos pocos de los que estábamos allí lo viéramos? Esto no es justo. Compartir la felicidad es peor que disfrutarla solo. Al escuchar esto, Aizen, que estaba a punto de volverse loco, de repente sintió una punzada de inquietud. Una premonición extremadamente siniestra envolvió instantáneamente todo su cuerpo. Este tipo, ¿qué clase de problemas están tramando ahora? Queridos espectadores, por favor miren la pantalla grande. Con la orden de Linie. ZZZZZ. Todas las pantallas electrónicas en el cielo sobre Shibuya. Ya sean vallas publicitarias gigantes en las paredes exteriores de los edificios. Todavía hay una pantalla LED en la calle. Incluso las pantallas de los teléfonos de los transeúntes que no habían tenido tiempo de apagarse. De repente todos parpadearon. Inmediatamente después, un vídeo recién grabado, editado meticulosamente por Linie, con música de fondo e incluso efectos especiales agregados, que muestra el estilo personal de Aizen. Empieza a reproducir en bucle por todo Internet. La claridad de la imagen es sencillamente escandalosa. Cada poro es claramente visible. En la pantalla. Aizen estaba de pie frente al cartel que decía aborto sin dolor, con la mirada llena de profundo afecto.
Extendió la mano e hizo el gesto típico de golpear la pared. Sus ojos estaban vidriosos y su expresión era de éxtasis dichoso. Estaba murmurando para sí mismo. No tenemos rivales por delante. ¿Viste eso? Esta era originalmente una línea muy pretenciosa. Pero Limie, ese tipo completamente despreciable. Incluso agregaron una música de fondo extremadamente pegadiza, alegre y rústica a este vídeo. Pixie lleva a su novia. Las linternas hacen ding dong, las linternas hacen ding dong. Sonó la bocina Suona. En un instante, el aura dominante de Aizen fue arrojada a las alcantarillas. La escena cambia. Linie incluso tomó pensativamente un primer plano de las palabras en la valla publicitaria. Y también agregó enormes efectos de texto en pantalla. Aborto sin dolor, te lo mereces. El capitán Aizen es el embajador de la marca. Haz tu pedido hoy y compra uno y llévate otro gratis. PFFT. Este momento. No solo Shibuya. Utilizando los privilegios más altos del sistema, Linie hackeó las señales de red de todo Japón, e incluso del mundo. Ya sea que seas un esclavo corporativo que trabaja horas extras. Todavía eran estudiantes en clase. Incluso las amas de casa. Todos presenciaron esta impresionante escena. En la clínica médica de la escuela vocacional. Mientras miraba una obra de teatro y tomaba café, Yairi Shoko de repente roció un chorro de café directamente sobre la pantalla de su computadora, que estaba llena de datos. Tos, tos, tos. Este es ese villano legendario. ¿Es este realmente el señor de otro mundo que obligó a Gojo Satoru a usar todo su poder? ¿Por qué parece un artista cómico de un programa de variedades? ¿Quién compuso esta música de fondo? Es tan mala. Shoko estaba limpiando la pantalla mientras se reía tan fuerte que no podía mantenerse en pie. Allende. Ming Ming sostenía su teléfono, sus ojos astutos brillaban con la luz del dinero. Analizó con calma la velocidad de difusión del vídeo y la tasa de clics. Si se vendieran los derechos de autor de este vídeo, si se convirtiera en material para memes, se estima que vale 1.000 millones. Ming Ming se humedeció los labios, como si hubiera visto una montaña de oro. Limie, esta vez vamos a hacer una fortuna. Este nivel de desastre social es una oportunidad de negocio única en la vida. Y en el centro del campo de batalla. Aizen, como una de las partes involucradas. Se quedó congelado en el aire. La espada que estaba a punto de ser blandida simplemente no bajaba. Se miró a sí mismo, luciendo como un tonto, en las pantallas de toda la calle. El fascinante sonido del suona resonó por toda la ciudad. Incluso el viento distante parecía traer el sonido de la risa de la gente. Sintió que la sangre en su cuerpo fluía hacia atrás. Su mente se quedó completamente en blanco. Está zumbando. Sus manos temblaban violentamente. No era por miedo. No fue por agotamiento. No es por vergüenza. ¡Qué vergüenza! Ha vivido tantos años. Incluso si eso significa estar sellado en el infierno más profundo durante 20.000 años. Nunca antes había sentido tanta desesperación. Su imagen. Su sofisticación. Su dignidad como Dios. Se acabó. Todo fue destruido. Linie. Aizen miró al cielo y dejó escapar el rugido más estridente, indignado y desgarrador desde su llegada. El resentimiento en esa voz fue suficiente para hacer caer nieve en junio. Este momento. Él no quiere evolucionar más. Ya no quiero convertirme en un dios. Ya ni siquiera quieren gobernar el mundo. Solo un pensamiento permaneció en su mente. Un pensamiento extremadamente puro, extremadamente violento. Haz pedazos a ese maldito Linie. Haz volar todas las pantallas hasta convertirlas en polvo. Este mundo está lleno de historia oscura. Destrucción total. Boom. Mientras las emociones de Aizen se descontrolaban por completo. El Ogyoku dentro de él parecía sentir la desesperación de su amo. La presión espiritual que ya estaba contaminada con oscuridad estalló por completo en este momento. Un pilar negro de energía se disparó directamente hacia el cielo, abriéndole un agujero. Se ha vuelto malvado. Un verdadero giro al lado oscuro. Para encubrir esta oscura historia, decidió que todo el mundo pagara por ello. Muere.
Aizen, ahora completamente enfurecido, se movió tan rápido que incluso sus imágenes residuales eran invisibles. Apareció directamente encima del centro de mando de la universidad como si se hubiera teletransportado. Aunque existe aislamiento espacial con paso de un solo sentido. Pero estaba claro que había perdido la cabeza. Quería usar la violencia absoluta para romper el caparazón de esta tortuga, sacar a Linie del caparazón y estrangularlo hasta la muerte. ¡Bum! Lanzó un puñetazo. La barrera espacial gimió desesperada, incapaz de soportar la tensión. Era puro poder físico, mezclado con presión espiritual destructiva. Pero en ese momento... Oye, tus oponentes somos nosotros. Una figura blanca apareció de repente frente a Aizen. Gojo Satoru bloqueó casualmente el puño de Aizen con la otra mano, mientras tenía una mano en el bolsillo. Aunque fue sacudido medio metro hacia atrás, la sonrisa en su rostro permaneció brillante. No me ignores, Capitán Aizen. Yo también tengo mi orgullo. Es realmente difícil para mí, como profesor, lidiar con que persigas a mi estudiante a esta manera. Gojo Satoru de repente levantó su pierna y lanzó una poderosa patada con efecto a la cara contorsionada de Aizen. ¡Bang! La cabeza de Aizen fue golpeada hacia un lado. Pero no se rindió en absoluto. En cambio, como si no sintiera el dolor, agarró el tobillo de Gojo Satoru con la otra mano. ¡Sal de aquí! Aizen rugió y agitó su brazo con fuerza, intentando arrojar a Gojo Satoru. Pero en ese mismo instante... ¡Baja aquí ahora mismo! La figura de Sukuna apareció sobre la cabeza de Aizen. Ya había utilizado su poder mágico para construir 4 brazos. 4 manos agarraron simultáneamente el par de alas de color negro azabache de Aizen en su espalda. Entonces. Ábrelo con fuerza. Chisporroteo. El sonido de la tela al rasgarse era particularmente estremecedor en el campo de batalla. Aunque las alas de Aizen estaban hechas de partículas espirituales, un gran trozo fue arrancado por la fuerza bruta de Sukuna. Aizen dejó escapar un grito de dolor. Pero la luz roja en sus ojos se intensificó. Dado que la ilusión de la belleza ha fracasado, desde que su prestigio se ha desvanecido por completo. Porque hasta el último ápice de dignidad se ha perdido. Volvamos a la forma más primaria de combate. ¿Qué camino infernal es este? ¿Qué clase de técnica de corte es esa? Nada de eso es necesario. Aizen abandonó por completo todas las técnicas sofisticadas. Incluso retrajo su Zanpakuto dentro de su cuerpo. Enfrentó el ataque de frente con ambos puños. ¡Bang! 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 Esta batalla fue más brutal y más primitiva que antes. Aizen entró en un estado de locura debido a la muerte de Yashiro. Cada golpe llevaba la fuerza de la destrucción mutua. Él no esquivó ni se inmutó, recibiendo toda la fuerza del Ha. De Gojo Satoru. Recibió el corte de Sunuo de frente. Luego, con un golpe de revés, lanzó a Sukuna al suelo. Sus habilidades regenerativas son prácticamente sobrehumanas. El Migyoku en su pecho le proporcionaba energía continuamente. No importa cuán grave sea la lesión, se cura en un abrir y cerrar de ojos. Boom. 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 Shibuya se ha convertido en una auténtica picadora de carne. Cada colisión entre los tres provocó un pequeño terremoto. Las ruinas circundantes fueron reducidas a polvo una y otra vez. El Estado Mayor del Tigre y sus hombres se vieron obligados a retirarse en desorden una vez más. ¿Eso es una exageración? Fushiguro se secó el sudor frío de la frente. En una batalla de este calibre, las réplicas por sí solas podrían matar instantáneamente a un caza de grado especial. No tenemos absolutamente ninguna manera de involucrarnos. Dentro del centro de comando. Linien miró a Aizen, que se había vuelto loco y solo sabía cómo pelear entre ellos, y asintió con satisfacción. Muy bien. Ahora no tendrá tiempo para pensar en planes ni trucos. Una vez que la inteligencia toma el control, entonces tiene que ser este tipo de pelea puramente física para encajar en el tono de un manga shonen. Linie lo hizo parecer fácil. Pero la calma en sus ojos no disminuyó en lo más mínimo. Miró las barras de datos en la pantalla. Aunque Gojo Satoru y Sukuna unieron fuerzas para reprimir a Aizen. Pero para matar por completo a esta polilla revoloteante con su capacidad de regeneración infinita, con solo estos dos chicos será un poco difícil.
El nivel de energía de Logyoku es demasiado alto. A menos que pueda eliminarse de un solo golpe o erradicarse conceptualmente. De lo contrario, esta sería una guerra de desgaste interminable. Parece que es hora de añadir un elemento decisivo a la batalla. Linie se acarició la barbilla. Lentamente giró la cabeza y miró a la mujer que estaba a su lado y que estaba ansiosa por intentarlo. Ming Min sostenía el hacha gigante que Lin Yemo había modificado, sus ojos brillaban con anticipación. Lin Yi reveló una sonrisa significativa. Señorita Ming Min. Si no recuerdo mal. ¿Su hacha no tiene el atributo corte causal? Es un arma a nivel conceptual que, siempre que tengas el dinero y estés dispuesto a invertir, puede ignorar las defensas y forzar un ataque. Lin Yi señaló al dios arrogante en la pantalla. ¿Estás interesado en? ¿Quieres ir a derribar a un dios por diversión? Te aplastaré. El rugido de Aizen Sousuke fue incluso más penetrante que ese maldito cuerno Suona. Es como un gato al que le han pisado la cola. No, un dios al que le han pisoteado la dignidad. Esos omnipresentes anuncios de aborto sin dolor eran prácticamente una forma de tortura mental para él. ¡Bum! Aizen lanzó un puñetazo. Este golpe estuvo completamente desprovisto de cualquier movimiento sofisticado, ni siquiera utilizó la técnica ilusoria. Es pura presión espiritual, más el suministro de energía casi ilimitado de Logyoku. El aire colapsó directamente bajo su puño, formando un agujero negro visible. TCH, no hay absolutamente ningún atractivo estético en esto, Capitán Aizen. Aunque Gojo Satoru estaba bromeando, sus acciones lo traicionaron. La luz parpadeó en sus ojos azules mientras sus técnicas ilimitadas operaban a máxima potencia. La sombra del puño negro se estrelló contra su barrera defensiva. Lo que debería haber sido una defensa absoluta de la más absoluta depravación emitió en cambio un sonido crujiente que rechinaba los dientes. Es como dos piezas de vidrio templado presionándose una contra la otra. ¿Es este el poder de un concepto? Gojo Satoru chasqueó la lengua en secreto con asombro. Ya no se trata de una simple competición de poder mágico o de presión espiritual. Cada ataque que realiza Aizen ahora lleva los atributos de borrado y destrucción. Si Lin Yi no hubiera agregado parches mentales a todos, la gran cantidad de presión espiritual violenta por sí sola habría causado que la mitad de las personas presentes sufrieran muerte cerebral. Pero Gojo utilizó una técnica de teletransportación para crear distancia. Miró a Aizen, que lo perseguía y lo mordía como un perro rabioso, y una sonrisa malvada apareció en sus labios. Dado que tienen tanta prisa, significa que sus defensas han sido violadas. Una vez que se rompen las defensas, emergen las debilidades. Justo en el borde de la zona central donde los dioses están luchando. Había una persona, o mejor dicho, un vacío, que se encontraba en un estado de extremo disgusto. Grimjo Hamhak. Este antiguo sexto espada ahora mira fijamente al centro del campo de batalla. Apretó los puños con tanta fuerza que crujieron y sus uñas se hundieron profundamente en sus palmas. Desde el momento en que Aizen llegó hasta ahora, se ha vuelto loco. A los ojos de ese hombre, solo estaba Gojo Satoru, solo Sukuna, e incluso solo Ayashi Yoru, quien estaba conspirando detrás de escena. Él era el único que faltaba. Incluso ese maldito Lin Yi, cuando se burlaba de todos en el anuncio de todo el servidor, mencionó a Gojo Satoru y Sukuna. Incluso se mencionaron a los secuaces de bajo nivel. Él fue el único que no fue mencionado. Esa sensación de ser tratado como aire, como nadie. Para el rey leopardo, que valoraba su dignidad más que su vida, esto era peor que la muerte. ¡Maldito! Grimhou gruñó, con las venas abultándose en su frente. ¿Por quién me toman todos? Un telón de fondo. Soy Grimhou. El rey de Hueco Mundo. ¡Bum! Una violenta presión espiritual azul surgió repentinamente de su cuerpo. Aunque esta presión espiritual no era tan grande como la de Aizen, estaba llena de salvajismo y una sensación de desgarro. Como una bestia salvaje atrapada en una jaula, que finalmente muestra sus colmillos. No seas tan arrogante, Aizen. Grimhou dejó escapar un rugido ensordecedor. A él no le importaban en absoluto las tácticas ni la falta de habilidades. Con un destello, se transformó en un rayo azul y cargó directamente hacia el vórtice de la muerte que incluso había hecho volar a Sunuo. Él solo tiene un objetivo.
Su antiguo jefe, Aizen Sousuke, estaba de espaldas a él, aparentemente sin dignarse siquiera a mirarlo. La garra del rey leopardo. Grimhow extendió sus 5 dedos y hojas espirituales extremadamente afiladas se condensaron en las puntas de sus dedos. No se guardó nada en este ataque. 5 enormes rayos de luz azul, que tenían la fuerza para destruir el espacio mismo, agarraron ferozmente la espalda de Aizen. Mírame, maldito. Sin embargo, justo cuando sus garras estaban a punto de tocar a Aizen ni siquiera giró la cabeza. Incluso su postura corporal permaneció inalterada. Fueron solo el par de alas negras destrozadas en su espalda las que de repente se agitaron hacia atrás. Zumbido. Una fuerza repulsiva inmensa y sofocante estalló instantáneamente. ¿Qué? Las pupilas de Grimhow se contrajeron. Sintió como si lo hubiera atropellado un tren de alta velocidad. Esas 5 marcas de garras, lo suficientemente poderosas como para atravesar el vacío, se hicieron añicos en el momento en que se encontraron con esta fuerza repulsiva. Inmediatamente después, su cuerpo era como una cometa con la cuerda rota, arrojada violentamente. ¡Bang! Grimhow se estrelló fuertemente contra las ruinas, levantando nubes de polvo. Da un paso atrás, bestia. La voz de Aizen era gélida y escalofriante. Todavía no se dio la vuelta. No tienes derecho a ladrar aquí. En este momento, contemplo el reino de Dios. Una criatura humilde como tú, que solo sabe blandir sus garras, ni siquiera es digna de ser mi trampolín. Arrogante. Arrogancia extrema. Incluso en su ira, el profundo desprecio de Aizen por los débiles permaneció inalterado. Pero este ataque aparentemente casual no estuvo exento de costos. Los movimientos de Aizen se endurecieron momentáneamente porque estaba distraído lidiando con Grimhow. Aunque solo fueron 0,01 segundos. Pero para una potencia como Gojo Satoru, eso es suficiente. G. Gojo Satoru aprovechó la oportunidad, invirtió su técnica y golpeó a Aizen directamente en el costado. ¡Bum! Aizen fue lanzado hacia un lado por decenas de metros antes de que apenas pudiera recuperar el equilibrio. Dentro del centro de mando de la escuela vocacional superior, Limie, que estaba desplomado en su silla como un anciano, de repente tuvo un brillo en sus ojos. Dejó caer la lata de cola sobre la mesa, con una sonrisa burlona en sus labios, como si estuviera disfrutando viendo un buen espectáculo. Ah. Este desarrollo de la trama es bastante interesante. Limie miró a Grimhow en la pantalla grande, quien había salido arrastrándose de las ruinas, con el rostro cubierto de sangre pero su intención asesina aún más fuerte. Luego miró a Gojo Satoru, quien, a pesar de su apariencia desaliñada, todavía tenía un aire de soy el mejor del mundo. Tomó el micrófono, como si un comentarista hubiera descubierto un chisme impactante. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Puede que este pequeño leopardo no sea el más brillante, pero su espíritu testarudo demuestra mucha conciencia. Los dedos de Limie volaron por el panel de control. Wow, deja de jugar solo. Es hora de la incursión. Ya sabes, en los juegos MOBA, un buen jungler puede llevar adelante todo el juego. La oportunidad ha llegado. La clave está en trabajar en equipo. En medio de las ruinas. Grimhow escupió una bocanada de saliva sanguinolenta. Se puso de pie tambaleándose. Sus ojos azul oscuro ardían con una rabia casi tangible. Aizen. Tú, maldito arrogante. Te voy a arrancar esa apestosa cara. Swish. Una figura blanca apareció a su lado de repente. Gojo Satoru, con una mano en el bolsillo, aún mantenía su actitud indiferente. Miró a Grimhow, que estaba cubierto de polvo, y su tono estaba lleno de ese tipo de frivolidad que te hacía querer golpearlo. Hola, pequeño gatito azul. Esa caída debió doler bastante, ¿verdad? ¿Te gustaría que el profesor lo sople por ti? Varias venas se hincharon instantáneamente en la frente de Grimhow. Giró la cabeza bruscamente, sus ojos se llenaron de una mirada feroz como si quisiera devorar a alguien. Sal de aquí. ¿Quién es el gato? Lo creas o no, te mataré también. Gojo Satoru se encogió de hombros, ignorando por completo la intención asesina de la otra parte. Señaló a Aizen en el cielo, la figura negra preparándose para lanzar otro ataque. Puedes matarme en cualquier momento. ¿Pero estás dispuesto a aceptar esto?
¿De verdad estás dispuesto a dejar que esa gran polilla te tire como si fueras basura? ¿Estás dispuesto a verlo mirarte con una expresión de no eres lo suficientemente bueno y pisotearte? Cada palabra que Gojo Satoru pronunció fue como un cuchillo afilado que atravesó el corazón de Grimhow con precisión milimétrica. Como ex espada. Como alguien que valora la dignidad más que la vida misma. Lo que más no soporta es que lo menosprecien. Especialmente siendo menospreciado por Aizen, aquel a quien una vez juró lealtad pero que ahora lo trata como un peón descartado. Grimhow apretó los dientes con tanta fuerza que sintió que estaban a punto de romperse. ¿Ese cabrón? ¿Quién se cree que es? Al ver que casi era el momento adecuado, los labios de Gojo Satoru se curvaron en una sonrisa diabólica. Se inclinó más cerca de Grimhow, bajando la voz como una serpiente tentando a Eva a comer la manzana. Ese tipo tiene la piel muy gruesa, e incluso tiene un dispositivo de trampa llamado Ogyoku. Me estoy cansando un poco de hacer guasha solo. Me duelen las manos. ¿Quieres una mano? No es una orden, es una transacción. Simplemente tíralo al suelo, pisotéalo en el barro y déjalo probar lo que es ser tratado como basura. Puedes matarme como quieras después de eso, lo haré. Gojo Satoru extendió una mano, que quedó suspendida en el aire. Aquellos ojos azul pálido brillaban con una luz loca y confiada. ¿Qué te parece? ¿Qué tal si hacemos equipo con el hombre más fuerte de planeta? Esta es una oferta por tiempo limitado. Grimhow miró fijamente la mano de Gojo Satoru. Sus instintos le decían que ese tipo de pelo blanco tampoco era bueno. Pero miró al arrogante Aizen en el cielo. Esa mirada en sus ojos. Esa figura desde atrás. Esa actitud de tratarlo como si no estuviera allí. Corten. Grimhow escupió una bocanada de sangre. No extendió la mano para estrechar la de Gojo Satoru, sino que la apartó de un manotazo. Deja de ser asqueroso. No necesito cooperar con manos como tú. Pero... La presión espiritual azul de Grimhow surgió una vez más, como una llama ardiente. Ya que ese cabrón quiere tanto ser un dios, entonces lo arrastraré hacia abajo primero y aplastaré sus huesos uno por uno. Solo por esta vez. Grimhow giró la cabeza, sus ojos salvajes fijos en Gojo Satoru. Una vez que él muera, tú serás el siguiente. Gojo Satoru retiró su mano, para nada enojado, sino que rió aún más feliz. Hacer un trato. Bienvenido al equipo, golpea a tu ex jefe. Eso es todo. El más fuerte en el mundo del jutsu y el rey leopardo de Hueco Mundo. Bajo la premisa de un desagrado mutuo, un impulso mutuo de matarse mutuamente e incluso un contacto visual lleno de hostilidad. Formaron una alianza de plástico extremadamente inestable que podría colapsar en cualquier momento. Mientras tanto, al otro lado del campo de batalla, Ryomen Sukuna estaba sentado en un taburete de piedra apenas intacto, jugando con un dedo que había recogido de algún lugar. Miró a las dos personas que estaban del brazo y dejó escapar un resoplido frío de extremo desdén. Bufido. El truco de los monos. Solo los llamados débiles necesitan unirse para calentarse. Aunque Sukuna también fue derrotado por Aizen, su arrogancia real lo hizo desdeñoso de unir fuerzas con cualquiera. Especialmente con Gojo Satoru, ese chico que no le agradaba. De acuerdo. Sunuo se reclinó, adoptando la postura de un espectador. Dejen que ustedes vayan y derroten a ese tipo primero. Cuando ambos estén gravemente heridos, los cortaré a todos en pedazos y se los daré de comer a los perros. En el cielo. Aizen observó todo lo que se desarrollaba abajo. No intentó detenerlo y su expresión ni siquiera cambió. Ese desprecio quedó grabado en sus huesos. ¿Una alianza de los débiles? Aizen rió burlonamente, su voz se escuchó por toda el área a través de su presión espiritual. ¡Qué patético! Ya sea una hormiga o dos. Para el elefante, no hay diferencia. Ya que estás tan ansioso por morir, entonces te concederé tu deseo. Aizen levantó lentamente su mano y un cero negro se condensó en su palma. Convirtámonos juntos en cenizas. En el suelo. Satoru Gojo y Grimhow intercambiaron una mirada. Sus ojos transmitían claramente el mensaje. No me gustas. Pero al segundo siguiente, ambos giraron la cabeza al mismo tiempo y miraron a Aizen en el cielo. Todos soltaron una risa fría al unísono. ¿Sí?
Entonces, ¿por qué no lo intentas? ¡Bum! Las dos figuras desaparecieron del lugar al mismo tiempo. Dos rayos de luz, uno azul y otro blanco, parecían dos dragones que danzaban salvajemente y tenían un aura que podía destrozarlo todo. Con un ataque de pinza desde ambos lados, cargaron ferozmente hacia ese dios alto y poderoso. Aquí viene. Gatito. Cállate, mono de pelo blanco. La batalla se reanuda. Pero esta vez, la situación es completamente diferente. En la batalla anterior, Gojo Satoru fue quien recibió la peor parte del ataque mientras Sukuna atacaba salvajemente desde los márgenes. Fue completamente caótico y se basó enteramente en el heroísmo individual. Pero ahora, Gojo ha cambiado. Ya no actúa como antes, confiando en su falta de escrúpulos para cargar y luchar imprudentemente. Empezó a vagar. Él tomó el control de la situación. Se convirtió en una plaga pegajosa extremadamente repugnante y pegajosa. La técnica gira en el sentido de las agujas del reloj. La figura de Gojo Satoru se movía a gran velocidad por el aire, sus dedos bailaban tan rápido como si estuviera tocando el piano. Zumbido. El espacio alrededor de Aizen se volvió extremadamente inestable al instante. Varios puntos gravitacionales poderosos, como imanes invisibles, aparecieron repentinamente alrededor de las extremidades y los huesos de Aizen. ¡Qué trucos tan insignificantes! Aizen resopló con frialdad, a punto de usar su presión espiritual para romper estos puntos de gravedad. Pero de repente se dio cuenta. Estos puntos gravitacionales no lo atacaron directamente, sino que actuaron como pegamento, uniendo su trayectoria. Originalmente tenía la intención de teletransportarse hacia la izquierda, pero en cambio fue arrastrado hacia la derecha por la gravedad. Tenía la intención de levantar la mano para atacar, pero de repente su brazo se sintió tan pesado como 1000 libras. Ahora. Gojo Satoru gritó, su voz llena de esa excitación exasperante. Vamos, Pikachu. Usa 100.000 voltios. Aunque estaba gritando Pikachu. Pero sus 6 ojos azules estaban firmemente fijados en el punto ciego de Aizen. Cállate. Maldito. Un rugido furioso vino detrás de Aizen. Aunque Grimhou usó palabras duras, sus acciones hablaron más fuerte que las de cualquier otra persona. Incluso se podría decir que sus instintos de lucha coincidieron perfectamente con la apertura creada por Gojo Satoru en ese instante. Apenas una fracción de segundo después de que Aizen fuera arrastrado por la gravedad y perdiera el equilibrio. Grimhou apareció como si se hubiera teletransportado. No utilizó ningún movimiento sofisticado. Simplemente fue rápido y despiadado. La garra del rey leopardo. 5 espadas afiladas, brillando con una luz azul fantasmal, que contenían todo su odio hacia Aizen, cortaron ferozmente. Esta vez. Aizen no tuvo tiempo de desplegar un escudo de presión espiritual perfecto. Porque el azure de Gojo Satoru está interfiriendo con el flujo de energía espiritual dentro de su cuerpo. Chisporoteo. Un repugnante crujido explotó en el aire. Es como uñas afiladas raspando una pizarra. El preciado escudo Gyoku de Aizen fue abierto con 5 grietas profundas. ¿Qué? Aizen frunció el ceño levemente y una pizca de sorpresa brilló en sus pupilas moradas. Estaba a punto de lanzarle un puñetazo al imprudente leopardo, haciéndolo volar. Pero en el instante en que levantó la mano, la teletransportación de Gojo Satoru ha llegado nuevamente. Y llega hasta tu cara. ¿Qué estás mirando, Capitán Aizen? Estoy aquí. La palma de Gojo Satoru casi rozó la nariz de Aizen mientras empujaba. Inversión de hechizo. ¡Bum! Una violenta fuerza repulsiva estalló a quemarropa. Aunque el ataque no logró atravesar sus defensas, el inmenso impacto envió a Aizen volando hacia atrás. El cuerpo perdió el equilibrio en el aire, quedando la parte delantera del cuerpo completamente expuesta. ¿Y esto? Esto justamente expuso su espalda completamente indefensa a Grimhou, quien ya había ajustado su postura. Vete al infierno. Grimhou sonrió maliciosamente y con ambas garras extendidas, arañó frenéticamente la columna vertebral de Aizen. Este momento. Aunque los dos no intercambiaron ninguna palabra. Incluso pensó que mataría a la otra persona después de esta pelea. Pero sus instintos de combate de primer nivel les permitieron desatar combos deslumbrantes.
Gojo Satoru era responsable de controlar la situación, crear distracciones, generar aperturas y acosar al enemigo desde la distancia. Grimhow es responsable de ataques altamente móviles, daño explosivo en espacios cerrados, y cada golpe derrama sangre. Un control, un ataque. Un tirón y un tirón. Por primera vez, Aizen se sintió agitado. En una pelea 1 contra 1, podría aplastar fácilmente a cualquiera de ellos. Incluso Gojo Satoru, si se pone serio, puede ser desgastado lentamente por el Ogyoku. Pero estos dos eran como dos moscas trabajando en perfecta armonía. Uno de ellos zumbaba al frente, tratando de llamar la atención. Uno de ellos aprovechó para morderlo por detrás. Esto le dejó sin posibilidad de utilizar su inmenso poder. Cada vez que intenta atacar a Gojo Satoru, Grimhow lanzará un ataque furtivo. Cada vez que intenta matar a Grimhow, Gojo Satoru lo aleja con la gravedad. Esto es lo que se siente ser una cometa. El rostro de Aizen estaba tan oscuro que parecía que estaba a punto de gotear agua. Dentro del centro de mando de la escuela vocacional superior, Lini estaba sentado con las piernas cruzadas, sosteniendo un puñado de palomitas de maíz, comiéndolas con gran gusto. Observó cómo Aizen era lanzado como una pelota en la pantalla grande y chasqueó la lengua con admiración. Maravilloso. Esta es la esencia de los juegos MOBA. Gojo Satoru jugó un papel de apoyo bastante bueno. Proporcionó mucho control de masas. El manejo de la jungla del Rey Leopardo también es muy hábil. Su timing para entrar en la contienda y asegurar muertes es absolutamente perfecto. Linie tomó un sorbo de cola y eructó. Aizen, ese dragón, está pasando por un momento difícil ahora mismo. Fueron superados completamente en maniobras por dos jugadores aleatorios que carecían de coordinación pero tenían una conciencia excepcional. Pero... Linie miró la lectura de energía en la esquina de la pantalla, que estaba aumentando rápidamente. La sonrisa en sus labios se desvaneció levemente. Parece que el jefe está a punto de volverse loco. El centro del campo de batalla. Basta. Aizen finalmente perdió su última pizca de paciencia. Esta sensación de ser jugueteado por hormigas lo hizo sentir humillado como nunca antes. Zumbido. El colgante de jade que llevaba en el pecho estalló de repente con una luz púrpura cegadora. Una onda expansiva, abarcadora e indiscriminada, explotó instantáneamente. ¡Bum! La aterradora tormenta de presión espiritual atacó simultáneamente a Gojo Satoru y Grimhow mientras se preparaban para su próximo combo. El espacio mismo se retorció y deformó en ese momento, emitiendo un grito lúgubre de tensión insoportable. Aizen flotó en el aire. Su ropa estaba hecha jirones e incluso tenía una marca de sangre en la cara. Pero su mirada se volvió aún más fría y aterradora que antes. Esa era una mirada que había abandonado todas las tácticas manipuladoras, dejando solo la pura intención de matar. Ya que ya no quieres jugar más. Aizen levantó lentamente sus manos y la presión espiritual negra se acumuló frenéticamente en sus palmas. Entonces que todo desaparezca, junto con este mundo. Tos. Gojo Satoru se detuvo bruscamente, sus zapatos tallando dos profundos surcos en las ruinas. Se limpió la sangre de la comisura de la boca con indiferencia, sus ojos azul pálido fijos en Aizen, que estaba a punto de explotar en el aire. Este estallido de presión espiritual fue verdaderamente poderoso. En esa fracción de segundo, si no hubiera reaccionado rápidamente y aumentado la potencia al máximo, probablemente ya habría sufrido lesiones internas. Los métodos convencionales ya no son efectivos. Gojo Satoru entendió esto perfectamente. Aizen es un polvorín ahora mismo, listo para explotar en cualquier momento. Y esa maldita piedra llamada Ogyoku tiene un poder defensivo ridículamente alto. Ese ataque combinado de hace un momento solo logró arañar su escudo. Se acerca un gran acontecimiento. Tiene que ser el tipo de arma que puede destrozar completamente el caparazón de la tortuga con un solo golpe. Los ojos de Gojo Satoru se movieron rápidamente en todas direcciones, su mirada pasó sobre el polvo ondulante y aterrizó en un pozo profundo a varios cientos de metros de distancia. El chico de pelo azul estaba luchando por salir de los escombros. Oye. Gato callejero. Gojo Satoru gritó a todo pulmón, completamente despreocupado de si esa forma de dirigirse a él enfurecería a la otra parte. ¿Aún puedes moverte? No me digas que te vas a desplomar así como así. En las ruinas.
El sombrío Johamhak estaba cubierto de sangre, y su una vez elegante chaqueta blanca ahora no eran más que harapos andrajosos que colgaban precariamente de su cuerpo. Al oír la palabra gato montés, las venas de su frente se hincharon instantáneamente y la losa de cemento que sostenía se convirtió en polvo. Maldito, ¿a quién llamas gato callejero? Grimhow se tambaleó mientras se enderezaba, sus pupilas verticales bestiales ardían con una furia aún mayor que antes. Miró fijamente a Aizen en el cielo, la humillación de ser tratado como basura y golpeado casualmente llevó su intención asesina a su punto máximo. Puedo enfrentarme a 10 más. Grimhow escupió una bocanada de saliva sangrienta y sonrió, revelando una sonrisa feroz. Muy bien. Gojo Satoru chasqueó los dedos y su expresión se volvió algo enloquecida. Escucha, pequeño leopardo. En un instante, clavaré a ese cabrón arrogante en el sitio. Solo por un momento. Usa todos tus trucos ocultos, ya sea usando cada gramo de fuerza que tengas o cualquier otra cosa que se te ocurra. Si este ataque no lo penetra, seremos simplemente figuras secundarias en esos anuncios de aborto sin dolor de hoy. Grimhow hizo una pausa por un momento y luego dejó escapar una risa penetrante y maníaca. Ja. No necesitas enseñarme esto. Justo el momento. Tengo un as bajo la manga y llevo siglos queriendo probarlo con ese cabrón. Las palabras apenas habían salido de su boca. Grimhow hizo un movimiento que sorprendió a todos. De repente levantó su mano derecha, pero no condensó inmediatamente un cero. En lugar de eso, hundió sus afiladas garras profundamente en la palma de su mano izquierda. PFFT. Sangre salpicada. Pero la sangre no goteó al suelo. En cambio, flotó extrañamente y se fusionó instantáneamente con la presión espiritual azul que se acumulaba en su palma. La luz azul original se transformó en un negro violáceo escalofriante en el momento en que entró en la sangre. Esa es una técnica prohibida que solo los espada, quienes se encuentran en la cima de Hueco Mundo, están calificados para usar. También es el secreto definitivo que sacrifica la fuerza vital para obtener un poder destructivo extremo. Flash de Wangshu, Gran Rey Zero. Zumbido. El aire empezó a temblar violentamente, emitiendo un grito lastimero de una tensión insoportable. El orbe de luz en la mano de Grimhow no creció. En cambio, se comprimió hasta su tamaño máximo. El espacio circundante, como un vidrio quemado por altas temperaturas, comenzó a distorsionarse y a agrietarse visiblemente. Antes incluso de que se lanzara el ataque, las fluctuaciones de energía desbordantes por sí solas bajaron el nivel del suelo en medio metro completo en unos pocos cientos de metros. En el aire. Aizen, en su estado de locura, naturalmente notó la conmoción en el suelo. Bajó la cabeza y miró el orbe de luz de color negro violáceo en la mano de Grimhow. Un destello de desdén brilló en sus ojos. ¿El destello de Wangshu? ¿A esto le llamas resistencia, Grimhow? La voz de Aizen era gélida y escalofriante, con una compasión condescendiente. Demasiado débiles. Ataques de esta magnitud ni siquiera necesito esquivarlos. ¿Puedo manejarlos con una mano? Sin embargo. No había terminado de hablar. Una voz extremadamente irritante de repente sonó en su oído sin previo aviso. Oye, Capitán Aizen, estamos peleando, no puedes concentrarte. ¿Hacia dónde estás mirando? Aizen de repente giró la cabeza. De repente, Gojo Satoru se encontró teletransportado directamente encima de él. Esta vez, Gojo Satoru no lanzó un puñetazo como lo había hecho antes. Sus dedos estaban entrelazados, formando un sello manual extremadamente complejo, incluso algo incómodo. La luz en esos 6 ojos azul pálido era terriblemente brillante. ¿Quién te dijo que te iba a atacar? Gojo Satoru sonrió, revelando una serie de dientes blancos y brillantes. Estoy aquí para encerrarlo por ti. Rotación de hechizos al máximo rendimiento. Auge. 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 6 explosiones seguidas. 6 pequeños puntos negros azabache aparecieron de la nada alrededor de Aizen, delante, detrás, a la izquierda y a la derecha de él, encima de su cabeza y debajo de sus pies. Aquella no era una bola de energía cualquiera. Eran 6 agujeros negros gravitacionales comprimidos al extremo. Enciérrenlo. Con un fuerte grito de Gojo Satoru. 6 azures estallaron simultáneamente. La aterradora gravedad no arrancó las cosas hacia afuera.
En cambio, hizo que todo colapsara hacia Aizen en el centro. Clic, clic, clic. Aizen sintió una repentina opresión en todo el cuerpo. La sensación era como si lo hubieran vertido en decenas de miles de toneladas de cemento desecado rápido. No, es aún más escandaloso que eso. El espacio a su alrededor estaba comprimido por estas 6 fuerzas gravitacionales extremas, formando una jaula absoluta. Incluso con el Ogyoku, ni siquiera podía mover un solo dedo en ese momento. ¿Qué? Un indicio de pánico finalmente apareció en el rostro perpetuamente inexpresivo de Aizen. Quería teletransportarse, pero el espacio estaba bloqueado. Intentó liberar su presión espiritual para liberarse, pero los 6 puntos gravitacionales eran como 6 agujeros negros que devoraban frenéticamente su poder. Ahora. La frente de Gojo Satoru estaba cubierta de sudor. Este movimiento había sido extremadamente exigente para él. Le rugió a Grimhow en el suelo, igual que un colocador en la cancha que pasa perfectamente la pelota al atacante exterior. Dispárale. Muere, Aizen. Grimhow dejó escapar el rugido más feroz y desgarrador de su vida. Estaba temblando por el esfuerzo y los músculos de sus brazos estaban a punto de estallar. Era un resentimiento que se había ido acumulando durante quién sabe cuántos años. Enojo por ser ignorado. El resentimiento de ser utilizado como peón. En ese momento, todo convergió en la esfera de luz de color negro violáceo en la palma de su mano. ¡Bum! Un rayo de luz enorme, escandalosamente espeso y de color negro violáceo surgió de su mano. Eso no parecía luz en absoluto. Es más como un dragón enfurecido compuesto de partículas espirituales altamente concentradas. Dondequiera que pasaba el rayo de luz, el aire en Shibuya se ionizaba directamente en vacío. Las ruinas, los restos de los edificios e incluso los escombros en el suelo a lo largo del camino se vaporizaron y desaparecieron en el instante en que entraron en contacto con el borde del rayo de luz. No quedó ni una migaja. El espacio era como un espejo destrozado por un pesado martillo. A medida que el rayo de luz avanzaba, se desmoronaba capa por capa, revelando el vacío completamente negro que había detrás de él. Este es el pináculo de la espada. Esta es la brillantez de Wangshu. En el aire. Aizen, quien estaba firmemente encerrado por los 6 sellos azure de Gojo Satoru, solo podía mirar impotente cómo el rayo de luz destructor del mundo se precipitaba hacia su rostro. Sus pupilas se contrajeron violentamente hasta el tamaño de puntos. No hay escapatoria. No hay forma de evitarlo. Ese loco, Gojo Satoru, mantiene esta jaula gravitacional extrayendo por completo su poder mágico. Maldita sea. Aizen apretó los dientes y solo pudo movilizar desesperadamente el poder del Ogyoku, intentando condensar el escudo más fuerte frente a él. Sin embargo, justo cuando el rayo de luz estaba a punto de impactar, una sonrisa malvada apareció de repente en el rostro manchado de sangre de Gojo Satoru. Ya que habéis unido fuerzas, solo mirarlo no es suficiente. Si no le añado ningún ingrediente a este plato, ¿qué tipo de plato más fuerte sería? Manteniendo esos 6 puntos de gravedad, Gojo Satoru logró liberar una mano. Golpeó suavemente el rayo de luz de color negro violáceo que se acercaba rápidamente. Inversión de hechizo. Zumbido. Una bola de luz roja, no más grande que una pelota de ping-pong, se precipitó hacia adelante con una velocidad increíble y golpeó el enorme destello fantasma. Pero esto no es un obstáculo. En cambio, fusión. La fuerza repulsiva roja se estrelló contra el torrente de presión espiritual púrpura. El cero, que originalmente era una línea recta, fue interrumpido por esta repentina fuerza repulsiva, causando que su estructura interna se desequilibrara instantáneamente. Sitslegum. Se produjo una reacción física aterradora. Ese rayo de luz recto de repente comenzó a girar salvajemente. Es como una broca gigante de color rojo violáceo que gira a alta velocidad. La fuerza centrífuga generada por la rotación triplicó instantáneamente el alcance destructivo del ataque. Al principio fue solo una simple oleada de energía. Ahora se ha convertido en una penetración en espiral, como una picadora de carne. El poder aumenta exponencialmente. Dentro del centro de mando de la Escuela Vocacional Superior, Lin Yen miró fijamente la lectura de energía que aumentaba rápidamente en la pantalla, mientras apretaba con la mano la lata de cola hasta que se aplanó. ¡Santo cielo! ¿Qué clase de trabajo en equipo divino es este?
La gravedad fija a las personas en un lugar, Crimson Flash causa daño, la fuerza repulsiva acelera la rotación. ¿Cómo se llama este movimiento? ¿Un concierto de Azure y Zero? No, eso es demasiado poético. Linie se quedó mirando el enorme taladro que parecía enviar chispas volando desde el cielo y soltó. Esto se llama el molino de viento que sacude el cerebro. En la pantalla. El taladro de energía de color rojo violáceo se estrelló de lleno contra el cuerpo de Aizen. No hay compensación. No hay absolutamente ninguna defensa. Daño total. Incluso debido a su naturaleza rotatoria, este ataque no hizo estallar a Aizen. En cambio, actuó como un taladro, empujando implacablemente contra el cuerpo de Aizen y perforando implacablemente más profundo. ¡Ah! Aizen dejó escapar el rugido más lastimero desde su llegada. Esa energía en espiral, una fusión de poder maldito y presión espiritual, estaba desgarrando frenéticamente su preciado escudo Gyoku. Clic. El escudo se hizo añicos. Luego viene el cuerpo físico. Su cuerpo, que había evolucionado a través de lo Gyoku y era conocido como inmortal, era como tofu arrojado a una picadora de carne frente a este poder destructor de mundos. Sangre y carne volando por todas partes. Sustancia blanca salpicada por todas partes. ¡Bum! Un rugido ensordecedor ahogó por completo los gritos de Aizen. Un sol carmesí parecía elevarse sobre Shibuya. Una onda expansiva aterradora se extendió, destrozando todos los vidrios en un radio de varios kilómetros. La barrera espacial que Linie había sellado originalmente ahora estaba siendo abierta con grietas impactantes. Este ataque hizo un agujero en el cielo. La luz brillante duró 10 segundos completos antes de disiparse. Para entonces, toda la zona central de Shibuya había desaparecido por completo. En lugar de eso, había un pozo enorme y sin fondo del que brotaba un humo espeso. Los edificios circundantes parecían como si se hubieran derretido por las altas temperaturas, exhibiendo una apariencia vidriosa y espeluznante. En el aire, Gojo Satoru jadeaba pesadamente y su pecho se agitaba violentamente. Ese último conjunto de acciones casi agotó la mayor parte de su poder mágico. Especialmente la fusión final forzada de él, la carga en el cerebro fue terriblemente grande. Si no fuera por la técnica de reversión que repara constantemente su cerebro, probablemente ya habría sufrido una hemorragia cerebral. Allende. La situación de Grimjow era aún peor. Se arrodilló directamente en el suelo, el brazo que había liberado el destello Anxu ahora estaba carbonizado y aún emitía volutas de humo. Eso fue una reacción causada por una sobrecarga de presión espiritual. Pero a él no le importó en absoluto. Esos ojos salvajes estaban fijos en el centro del pozo gigante, con una sonrisa triunfante y satisfecha jugando en sus labios. ¿Está muerto? Yuji Itadori tragó saliva con dificultad, agarrándose a la barandilla con fuerza hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sí, si no mueren, entonces realmente no hay justicia en el mundo, ¿verdad? Kujizaki Nobara también estaba atónita, murmurando para sí misma. Con ese ataque de ahora, incluso Godzilla se habría convertido en cenizas, ¿verdad? Fushiguro Megumi no habló, pero miró fijamente la pantalla, con el ceño fruncido. Según las leyes del espacio bidimensional. Había humo, pero no hubo daños. Pero esta conmoción fue tan grande que incluso un dios resultaría gravemente herido, ¿verdad? Finalmente. Pasó una ráfaga de viento. El humo espeso y el polvo del fondo del pozo se disiparon lentamente. Cuando esa figura reapareció, todo el salón estaba en un silencio sepulcral. Aizen, aún no está muerto. Pero mirándolo ahora, ¿dónde queda siquiera un rastro de esa aura divina? Es absolutamente espantoso. Una de las alas de su espalda estaba completamente destrozada, con solo un pequeño trozo de carne aún adherido a ella en la base. El restante se desplomó como un ala de pollo rota. La túnica blanca que una vez usó, símbolo de sofisticación, ahora no era más que harapos que colgaban de su cuerpo carbonizado. La mitad de su carne había desaparecido, revelando una extraña sustancia blanca que se retorcía en su interior, luchando por reparar la herida. Lo más importante. La gema con forma de Mgim justo en el centro de su frente. Ese Ogyoku, que se dice que concede cualquier deseo y posee un potencial evolutivo ilimitado. Ahora ha aparecido una grieta claramente visible. Ja.
Aizen estaba jadeando. El sonido parecido a un fuelle era particularmente discordante en el campo de batalla mortalmente silencioso. No es que esté cansado. Duele. Un dolor insoportable. Esa erosión, una mezcla de energías de diferentes sistemas, es como una infección persistente e insidiosa que impide su regeneración. Éxito. Fushiguro apretó el puño de repente, su voz llena de emoción apenas disimulada. Esta es la primera vez que Aizen sufre un golpe sustancial desde el comienzo de la guerra. Hasta el Ogyoku se quebró. TCH, eso es duro. Grimhow escupió una bocanada de saliva ensangrentada. Aunque no había logrado matar a Aizen directamente, verlo en tan lamentable estado lo llenó de inmensa satisfacción. Hola, Capitán Aizen. Gojo Satoru flotaba en el aire, exhausto pero aún con la lengua afilada. Tu look actual es bastante único. ¿A esto le llamas evolución? Parece que lo ha mordido un perro. Sin embargo, se enfrentó al ridículo de la multitud. Aizen no se puso furioso como antes. Levantó lentamente la cabeza. En ese rostro, cuya mitad había sido destrozada, revelando huesos completamente blancos, el ojo restante ya no mostraba ni indiferencia ni enojo. Más bien, es una especie de... una emoción escalofriante. Jeje. Una risa baja escapó de su garganta. Ja. La risa se hizo más fuerte y frenética, y finalmente se convirtió en una risa estridente y maníaca. Se está riendo. Incluso después de sufrir lesiones tan graves, seguía sonriendo. Genial, fantástico. Aizen se rió mientras acariciaba el Migyoku en su frente con su mano esquelética. ¿Esto es el dolor? ¿Así se siente estar acorralado? Ogyoku. ¿Lo sientes? Este miedo. Esta humillación. Este deseo de destruirlo todo. Con su risa maníaca. El Ogyoku que ya se había roto de repente estalló con una luz extremadamente deslumbrante. La grieta no provocó su rotura. En cambio, es como una cáscara de huevo que se abre y se estira desde adentro. Una presión espiritual aún más aterradora, más malvada y más sofocante que antes surgía salvajemente de aquella grieta. Esto no está roto. Esto es, mudar. Después de sufrir un golpe fatal, el Ogyoku determinó que su amo necesitaba mayor poder para sobrevivir. Entonces, la siguiente fase de la evolución forzada ha comenzado. No es bueno. La expresión de Gojo Satoru cambió instantáneamente. Este tipo es masoquista. Se vuelve más fuerte cuanto más pelea. Rápido. Acaba con ellos ahora mismo. Gojo Satoru estaba a punto de lanzarse hacia adelante. Pero en ese momento, la figura que había estado sentada sobre las ruinas observando el espectáculo finalmente se puso de pie. El hombre del kimono, cubierto de tatuajes, con expresión de disgusto. Su nudo de dos caras. Observó cómo Aizen experimentaba una extraña transformación, su aura se volvía cada vez más aterradora. Giró el cuello, produciendo un crujido como el de rechinar los dientes. Es muy ruidoso. Sunuo dio un paso adelante y la intención asesina que emanaba de su cuerpo estalló como si fuera una sustancia tangible. Las travesuras de los niños terminaron. No miró a Gojo Satoru ni a Grimhow. En cambio, miró fijamente a Aizen, que estaba evolucionando, con una sonrisa cruel extendiéndose por sus labios. Próximo. Es la temporada de caza del rey.